Rolando Ruiz, gracias por conectarte. Gracias, Percy Rolando. ¿Desde dónde nos escribes, Percy? Abigail Galarza, gracias, Abigail. Siempre presente en las transmisiones. Olinda Yolanda Tamara Yanak, interesante. Saludos, Legispe, gracias, gracias, Olinda. Wilson Rodríguez, saludos, muchas gracias. ¿Desde dónde nos escribes, Wilson? Gracias por conectarte. Joel Iván Salvador, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido, Joel, a la transmisión. Gracias por compartir. Ya estamos con 85, 84, vamos. Julio Soto Bautista nos dice, interesante entrevista. Claro que sí, Julio, déjanos tu pregunta. El profesor José Luis Jara Bautista la va a absolver el día de hoy. Pablo Zacarías García, saludos desde Sullana, nunca falta Sullana. ¿Dónde están mis amigos de Huánuco? Por favor, los amigos de Huánuco. Aquí está Huancayo, se hace presente con Joel Iván Salvador Vilches. Gracias, Joel. Karina Holguín Valencia, ¿desde dónde nos escribes, Karina? Milenco Arce desde Arequipa, la infaltable también, Arequipa siempre. Martín Bravo Senmache, saludos desde Chiclayo. Gracias, gracias, gracias. Wilson Rodríguez desde Lurín, desde el sur de Lima, nos está viendo en la transmisión. Luis Pinglo Capuñay, saludos desde Chiclayo, gracias. Los de Chiclayo también siempre presentes. Muy bien, gracias amigos, ya saben que pueden dejar sus consultas. El día de hoy hablamos del régimen CAS. Todos los derechos que tienen los trabajadores que pertenecen a este régimen. Vamos a hablar también del debate que se está dando en una comisión del Congreso a propósito del pase de los trabajadores CAS al régimen 728. Ya saben que en legis.p pueden encontrar todas las convocatorias laborales que publican diferentes instituciones. Hemos publicado ayer o hace poco, hace 2 días nomás, otro concurso CAS. También hemos publicado en Legis la convocatoria de Sunafil, ¿no? Más de 150 plazas, si no me equivoco, para el régimen 728, o sea que inédito, porque eso no se ve. Estamos acostumbrados a que el Estado, profesor, nos contrate bajo el régimen CAS. Todos, ¿quién no ha pasado por el régimen CAS? Que levante la mano, a ver, quienes están en la transmisión, que nos digan, yo no he pasado por el régimen CAS. Difícil, difícil. Todos hemos sido CAS alguna vez, y los que son 728, que se acuerden cuando eran CAS. Que nunca se olviden, por favor. Angélica Fretel, gracias Angélica por sumarte a la transmisión. Cruces Musto Luis, saludos desde Ica, gracias por conectarte, estimado Luis. Néstor, saludos desde Cernot, Lima Norte, gracias Néstor. César Cabrera, después de un año laborando bajo el régimen CAS, ¿se puede seguir formando? Además, cada 3 meses, nos dice César Cabrera. Jesús Fernández Maraví, saludos desde Huancayo, gracias Jesús. Abigail, ¿cuál es la recomendación si uno se va a especializar en derecho laboral? Ya eso le vamos a decir al profesor. Ceci Celita, siempre en las transmisiones también, nos acordamos de ti, Ceci, gracias. Sobre las medidas cautelares y si se puede aumentar el sueldo a los que estamos con medida cautelar, ya. Mercy Solón Oroche, saludos desde Iquitos. Joel Ormachea, Cusco, gracias Joel. Werner Bautista Pari, saludos desde Cusco. Cusco se hace presente con nuestros seguidores. Rose Herrera, sobre el proyecto CAS, ¿existirá estabilidad laboral? Nos pregunta Rose. John Hamilton, interesante, pero nada garantiza la continuidad laboral con la modalidad CAS. Después de 3 meses... Ya lo deja en pregunta, claro que sí. Angélica Fretel, gracias Angélica. Cami Alvarado, ¿cuándo repiten la entrevista? Bueno, ya sabes que tienes que estar ahora. No va a ser distinto a que tú lo veas después. Ahora mismo puedes interactuar con el profesor, hacer tu pregunta, enviarnos tus saludos también y decirnos desde dónde nos escribes. Milagros Campos Ocampo, bendito CAS, dice. Acetuno, te estábamos esperando. No podemos iniciar una transmisión sin nuestro querido amigo Acetuno desde Iquitos, si no me equivoco, siempre nos sigue, aunque nos cuenta que las señales un poquito le trae problemas, pero igual estamos llegando a Iquitos. Jacqueline Sara, saludos desde la ciudad de Puno, gracias Jacqueline. Mark Marshall, saludos desde Cajamarca, ahí está, gracias Mark. Priscila Linares, saludos y gracias por la transmisión, abrazos. Cami Alvarado, por favor toquen el tema de la nueva ley del servir penitenciario. Servir penitenciario. A ver, César Cabrera, después de un año con régimen CAS, ya, sí, ya hemos... Saludos desde Huaraz, Ceci desde Huaraz, Wilder Cruz desde Huacho, wow, ahí está. Aquí también el profesor
es de Huacho. Claro, Barranca, perdón. Barranca. ¿A cuánto estamos, profesor de Huacho? Barranca. Estamos 3 horas. 3 horas. Milagros Ocampo, ya no quiero ser CAS. Ha inaugurado el hashtag ya no quiero ser CAS. A ver, ¿qué tal? Invitamos a que todos comenten con el hashtag ya no quiero ser CAS. A ver cuántos apoyan a Milagros Campos Ocampo. También pueden seguirnos en Twitter. También pueden seguirnos en Twitter, ya saben. Jesús Aquimia Bustamante, expectante de nutrirme con tan interesante tema. Gracias, Legis, por fomentar estos espacios de conocimiento. Saludos desde la ciudad blanca de Arequipa. Gracias, Jesús. Gracias por tus palabras. Estamos para servirlos. Gladys Enciso nos manda carita con corazón. Nos ama seguramente y también está muy contenta de que hagamos estas transmisiones. Milagros Isabela Samané Sánchez, Jonathan Massa, saludos desde Piura. Acetuno desde siempre, desde Iquitos, Acetuno. Lisi Gallardo, gracias. Gilmer Estrada, saludos. Doctor Jara, ahí está. Fernando Solórzano, Granados, si una persona que estuvo contratada bajo el régimen CAS y luego renuncia, más solo pasan 4 meses y no se completa los 6 para un aguinaldo en el momento de la renuncia, ¿se merece un porcentaje de este? Pregunta ¿y qué beneficio se merece? Nos pregunta Fernando Solórzano desde Huacho, desde el norte chico. Gracias, Fernando, por darte la molestia con tu pregunta. Seguramente el profesor la va a absolver y se van a beneficiar muchos de los colegas que tienen esa duda. Percy Rolando Ruiz, desde Ferreñafe. Percy, creo que te recordamos, sí, has estado en transmisiones anteriores. Manuel Castro More, un abrazo desde la ciudad de Piura. Gracias, Manuel. Xiomara. Bueno, Stephanie, con esto acabo. Stephanie Herrera, cuando renuncias al régimen CAS y posteriormente te llega el memorándum de mi renovación, dice, ¿qué tendría que hacer para hacer prevalecer mi carta de renuncia, ya que ellos no quieren reconocer porque está con fecha anterior? Sin embargo, oficialmente nadie notificó hasta después de la carta de renuncia que sí se quedó recepción. Se ha quedado, pero bueno, Stephanie, atenta, Stephanie. Sí, muy bien. Ahora sí, vamos a probar el audio. Nos avisan, por favor, si se escucha, por favor, para hacer la prueba correspondiente. A ver, tienen la palabra. A ver, Sandra Gutiérrez, directora, para la prueba de sonido. Hola, ¿me escucha, por favor? A ver. Confirmen en los comentarios si el audio está correcto. Creo que sí. Acetuno acaba de... Sí, está correcto, por favor, el audio, para que nadie se pierda. Somos 130 ya personas ya. Excelente transmisión, dice Javier. Excelente, está el sonido bien. Javier Paitán Martínez, que ha colaborado con Legis, lo recordamos, sus artículos. Gracias, estimado colega, por apoyar, por publicar en Legis y de esta manera llegar a muchos colegas que solicitan información. Stephanie Herrera, sí, nos dice que sí, ya, todos ok, sí. Listos, ya. Ok, ¿cómo están, amigos, amigas de Legis.p? Mi nombre es Sandra Gutiérrez y hoy estoy bien acompañada del profesor, abogado laboralista y youtuber, entre comillas digo, José Luis Jara Bautista. Bienvenido, profesor, ¿cómo está? Bien, gracias, Sandra. Muchas gracias a Legis por la invitación. Para mí es un gran honor ser parte de esta nueva etapa de Legis, ¿no? Como te decía interno antes de empezar la entrevista, el trabajo que hace Legis es muy valioso para todas las personas que estamos detrás del trabajo que realizan ustedes, y todos los días nos llegan las notificaciones con las jurisprudencias, con los artículos, con los videos. En realidad, las personas que estamos detrás estamos muy agradecidos con Legis y para mí encantado de contribuir en esa ocasión. Una vez más, gracias. Y bueno, esta sesión va a ser muy interesante, así que tienen que compartir a más no poder para llegar a más personas. ¿Cómo sale su vena de youtuber? Le decía eso de youtuber, para quienes no sepan, seguramente la mayoría de quienes están siguiendo esta transmisión sí lo saben, pero el profesor José Luis Jara Bautista tiene también un canal de YouTube. Ustedes pueden suscribirse para que también les lleguen las notificaciones de sus vídeos, y él regularmente va subiendo vídeos sobre diferentes temas de derecho laboral público, que es el área donde el doctor es especialista. Y que yo les recomiendo muchísimo. Son vídeos muy instructivos, muy interesantes, bien
esquemáticos y además contesta las preguntas que el público en ese momento le va dejando. O sea, es un auténtico youtuber jurídico, pocas veces visto en el Perú, porque hay realmente pocas personas que se dedican a eso, que hacen eso desde las redes sociales y desde estas plataformas que hoy en día tenemos. Y bueno, lamentablemente pocos le sacan el provecho que deberían, pero el profesor acá lo hace y realmente le felicitamos también por esa inclusión en estas plataformas nuevas, ¿no? Para comenzar ya el tema que nos ha convocado el día de hoy, primero quisiera que nos delimite un poco qué regímenes laborales tenemos actualmente y cuáles serían los elementos que distinguen uno del otro. Hay muchas personas que están trabajando, y créanme o no, pero hay personas que trabajan pero no saben bajo qué régimen están. 276, 728, CAS, un poco para comenzar delimitando cuáles son las grandes diferencias de cada uno de los regímenes laborales que existen actualmente. Bien, antes de entrar al tema del régimen laboral de contratación administrativa de servicios, o CAS, conocido CAS, ¿no? La gente no usa este término, régimen laboral de contratación administrativa de servicios, y no usa CAS, ¿no? Sí. Ahí hace CAS. En la administración pública se usa, o el Estado contrata bajo diferentes modalidades, ¿no? Tú lo debes saber. Pero dentro de estas modalidades emplea 3 regímenes laborales generales, es decir, 3 regímenes laborales que vas a encontrar en cualquier institución. Te vas a cualquier entidad pública del norte, del sur, del centro, vas a encontrar esos 3 regímenes laborales, que es el régimen laboral de la ley de bases de la carrera administrativa, el conocido 276, que es un régimen el más antiguo que existe actualmente, porque es del año 1984, su reglamento del año 90, ¿ya? Dentro de este régimen laboral existen los que son los trabajadores de carrera, ¿ya? Los servidores de carrera y los servidores contratados, que tiene una regulación especial. También está el régimen laboral de la actividad privada regulado por el decreto legislativo 728. El mismo que usan las empresas es usado por el Estado, ¿ya? Entonces, con las mismas particularidades lo emplea el Estado. Pero tenemos un régimen laboral, podríamos decir que algo nuevo, no tan nuevo porque ahora ya este año cumple 10 años de creación, entonces ya no está tan nuevo, que es el régimen CAS, ¿ya? Justamente el régimen que vamos a tocar el día de hoy. La diferencia entre esos 3 regímenes laborales lo notan, yo creo, los trabajadores al momento de fechas claves, ¿no? Fecha clave, por ejemplo, llega 28 de julio, fiestas patrias y Navidad. Unos trabajadores van a recibir un sueldo, una remuneración, que son los trabajadores del régimen laboral de la actividad privada, ¿ya? 728. Mientras que va a haber otros trabajadores que van a recibir no una gratificación, no una gratis, porque muchos trabajadores dicen, mi gratis, pero en realidad no es gratis, ¿ya? Hay trabajadores que reciben un aguinaldo. Entonces el aguinaldo son 300 soles y los aprueban todos los años mediante la ley de presupuesto, y todos los años, justamente por estas fechas, salen unas normas que te regulan los requisitos para percibir los aguinaldos. Justamente me parece que hicieron una pregunta sobre los aguinaldos, pero vamos a ver más adelante. Sí. Estos aguinaldos les corresponden a los trabajadores de la ley de base de la carrera administrativa, es decir, los 276 y los trabajadores CAS. Entonces ahí va la diferencia, por lo menos en las fechas de fiestas patrias y Navidad. O sea, los 276, los 728 no reciben aguinaldo. No, ellos reciben una gratificación, es decir, un sueldo. Entonces, eso es durante el transcurso de la relación laboral. En el transcurso de la relación laboral, el trabajador del régimen laboral de la actividad privada, es decir, los 728, tienen un hijo menor de edad, tienen un derecho a una asignación familiar, ¿no? Que es el 10% de la remuneración mínima vital, ¿no? Actualmente 85 soles, ¿ya? Mensualmente, junto con su remuneración, 85 soles. Mientras que va a haber otros trabajadores que no van a tener ese beneficio. Los trabajadores 276, que habíamos dicho que habían nombrados y contratados, solo los nombrados perciben un beneficio, pero no asignación familiar, sino un beneficio que se llama bonificación familiar, que es un monto más chiquito que los 85 soles. Y tenemos a nuestros amigos CAS, que no reciben nada. Uy, ya, ¿no? Entonces, ahí está. Ahí también está la diferencia. Y lo que más se acentúa y lo que más preguntan siempre es cuando termina la relación laboral, sea porque renuncian, porque no lo renovaron el contrato de repente, ¿qué derechos tengo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Con cuánto me voy de aquí? ¿Con cuánto me voy, no?
Y muchos dicen, doctor Jara, y mi liquidación todavía no me paga. Y ahí, viene, y yo le doy la mala noticia. ¿No? Y muchas veces han venido a preguntarme varias personas, ¿no? Y justamente eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? El tema de la CTS, que también, bueno, ya lo voy adelantando, los CAS no tienen derecho a la compensación por tiempo de servicios, ¿ya? Entonces, me imagino que más adelante lo vamos a ver con más detalle, pero los trabajadores del sector privado sí tienen ese derecho. Y no solo lo tienen, sino que el Estado, al igual que el empleador privado, tiene la obligación de hacer depósitos semestrales. Cada 6 meses hacer un depósito de su CTS en una entidad financiera, un banco, una caja, de repente, mientras que los trabajadores 276 tienen una CTS, pero que el Estado no la deposita al banco, sino actúa como depositario. Es decir, el día que vas a dejar de trabajar, yo te voy a liquidar y te voy a pagar. No te voy a pagar intereses, ¿ah? Como lo generaría de repente en un banco. ¿Ah? El depósito general. Sí, y no te voy a liquidar el monto que yo le liquido a un 728, sino te voy a liquidar en base a un monto pequeño, porque para las personas que nos están escuchando, mientras que la remuneración de un 728 es una remuneración íntegra, el caso de la remuneración de un 276 está conformada por una suma de varios conceptos. Dentro de eso es una remuneración básica y la compensación por tiempo de servicio se liquida en base a un concepto pequeño. Por decirlo así, por hablarlo en sencillo, ¿ya? Para que lo puedan entender las personas que nos están escuchando. Es decir, no el sueldo, supongamos que tú ganas 1000 soles, no te liquida en base a 1000 soles, sino a 50 soles. Y entonces al año te sale, pues, conozco personas que han trabajado 20 años y ganan pues 200, 500 soles. Entonces, imagínate la diferencia de un trabajador 728, ni qué decir los trabajadores CAS, ¿no? Que no tienen ese beneficio. Los CAS simplemente ni siquiera... Simplemente no tienen ese beneficio, ¿no? El único beneficio, ya entrando a este tema, que tienen los trabajadores al terminar su relación laboral es el pago de sus vacaciones troncas. Bueno, sus vacaciones, si es que no han gozado sus vacaciones, sus vacaciones. Y si no completó el año de repente, unas vacaciones truncas, es decir, menos de un sueldo. ¿Ya? A ver, profesor, y ya estamos entrando, veo, en materia, ya en las cuestiones más duras. ¿Cómo se ingresa? ¿Cómo uno comienza a trabajar en un régimen CAS? Tiene que pasar previamente por un concurso, ¿verdad? Una persona no puede ser designada a dedo o por resolución como trabajador CAS. No. Justamente, y esa pregunta me hace recordar que cuando recién surge el CAS en el año 2008, el CAS surge básicamente para solucionar el problema del empleo público porque habían demasiados servicios no personales, demasiadas personas que trabajaban en el Estado y emitían recibos por horario, ¿no? Entonces no estaban en planillas, pero firmaban un cuadernito ahí de ingreso y salida que lo escondían, ¿no? Para que no sea aparente y no le ganes un proceso judicial. Pero en la vida real ese cuadernito igual le sacaban copia y le presentaban al juzgado y ganaban su proceso judicial, ¿no? Entonces el Estado, entre otras razones, buscó o ideó este régimen laboral justamente para evitar el tema de seguir perdiendo procesos judiciales. Entonces, ¿cuál es el mecanismo para parar esta avalancha de procesos judiciales perdidos? Era que ya no se contrate bajo servicios no personales y se contraten bajo este contrato administrativo de servicios. Al inicio no era laboral, ¿ya? Al inicio decían, no, ustedes no son trabajadores, ¿ah? Ojo, ustedes, CAS, no son trabajadores, ustedes tienen un contrato administrativo de servicios, no tienen vacaciones, tienen un descanso físico, y eso generó pues de que los trabajadores CAS al inicio no eran considerados trabajadores, ¿no? No sé, el CAS de 2008 no es el mismo CAS que tenemos actualmente, ¿ah? Eso es lo que quería. Entonces, eso es lo que vamos a ver, ¿ah? Porque el CAS ha pasado hasta por 3 etapas, ¿ya? Entonces el CAS no es el mismo del año 2008 porque pasó primero, ya cuando recién surge el año 2008, se decía, no, ustedes no son trabajadores, ustedes son prestadores de servicio, pero bajo una modalidad que le concede ciertos derechos mínimos, ¿ya? Y para ingresar a este régimen, que deberían sentirse agradecidos, ¿ya? Deben ingresar por un concurso público. Pero ojo, las personas que ya vienen trabajando varios años por servicios no personales, es decir, lo que ya ganaron estabilidad, pueden pasar en forma directa a CAS, ¿ya? Entonces se les dio esa posibilidad a esas personas, ¿no? Obviamente el sable convenía, pueden haber procesos perdidos, ¿no? Y varias personas
Lo hicieron porque sacaban su cuenta, ¿no? A ver, si inicia un proceso judicial, ¿cuánto me va a demorar? 1 año, 2 años. Y durante ese año, ¿cómo la pasa mi familia? ¿Cómo la paso yo? Claro. Entonces muchos se vieron forzados a firmar esos contratos CAS sin concurso, ¿eh? Como se denominaban contratos CAS por sustitución. Sustituir un contrato por servicios no personales por un contrato CAS. ¿Ya? Después de haberlo hecho para adelante, ya todos ingresan por CAS a través de un concurso público, digamos, transparente. Bueno, las personas que nos ven, bueno... No voy a poner a cuestionar ahora cómo son los procesos de CAS. Muchos de ellos sabemos no son transparentes, sino que, sí, sobre todo en las instituciones públicas, cuando hay cambios de gestión, también hay cambios de personal, ¿no? Sí, coincidentemente. Sí. Coincidentemente lanza una convocatoria a CAS y resulta ganando la persona que ya trabajaba ahí como CAS, ¿no? Casual, ¿no? Y entonces te preguntas, a ver, entonces, ¿qué sentido tiene que haya postulado ahí? Ah, es que ahora está postulando un sueldo mayor. Entonces, porque no se le puede subir el sueldo, ¿no? Entonces, pero por regla general, al CAS ingresa por concurso público. Hay alguna excepción de repente para un puesto de dirección. La única excepción que puedes ingresar en forma directa sin concurso, ¿ya? Pero no, la regla general es que ingrese a través de un concurso, ya que tiene varias etapas, ¿no? Entonces, digamos, han habido cambios, mejoras en en los derechos que pueden gozar los trabajadores, que al comienzo me dice que ni siquiera era considerada una relación laboral, ahora sí lo es, nadie podría controvertir eso. Ya viendo más a fondo, entonces, ya un poco nos comentaba también, ¿no? Pero ahora vamos a desarrollarlo un poco más minuciosamente. Una persona que ya está elaborando, ya ingresó por concurso público y tiene su plaza ganada como CAS, en el desarrollo de sus labores, por ejemplo, tiene un problema y quiere pedir un permiso o una licencia. ¿Nos podría explicar cómo funcionan estas instituciones en una persona que está laborando bajo ese régimen? Bien, claro. En relación a los permisos y las licencias, te debo de comentar que, como justo lo has dicho, al inicio los trabajadores CAS no eran trabajadores, ¿ya? Sino que pasan por varias etapas, entre ellas la más conocida es la sentencia del Tribunal Constitucional que dijo que era constitucional, pero ojo que era un régimen laboral, ¿no? Y a partir de eso se sucedieron cambios, que se modificó incluso el reglamento del CAS y salió una ley de eliminación progresiva. En el año 2012 sale la ley de eliminación progresiva, ¿no? Eliminación progresiva, van a eliminar los CAS, ¿no? Progresivamente, no han eliminado nada. Y de hecho ha ido subiendo, ¿no? Ha ido De acuerdo subiendo. con las últimas cifras, se dice que hay 500.000 trabajadores que están bajo ese régimen, ¿no? Representa un 40% de los trabajadores del Estado, es decir, más que los 276, más que los 728. A las otras formas de contratación actualmente laboral, ¿no? es el más usado. Pero como decías, el tema de las licencias, esta ley de eliminación progresiva, la ley 29.849, que sale en el 2012, incorporó el tema de varios beneficios laborales, ¿no? Entonces, porque a partir de esa norma ya decían los CAS sí son trabajadores, ¿no? Formalmente, es decir, expresamente se reconocía la ley, porque al inicio únicamente a nivel jurisprudencial, de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, se decía que eran trabajadores. Y se ha reconocido de que todas las licencias que correspondan a los demás trabajadores de los regímenes 728 y 276 le van a ser extensibles a los CAS, ¿no? Entonces, de repente un trabajador podría solicitar una licencia sin goce de remuneraciones o una licencia por fallecimiento, ¿no? Para eso se tiene que seguir la misma regla de juego que un 276 o un 728, ¿no? Obviamente con algunas limitaciones, ¿no? Ojo que la norma regula el tema de las licencias, ¿ah? No te dice permisos. Pues justamente hace unos meses grababa un video justamente sobre ese tema y me decía, doctor Jara, ¿puedo pedir licencia por estudios? Igual que un CAS, porque la ley me señala que yo como CAS tengo derecho a todas las licencias que tienen los trabajadores. Pero ojo, la licencia es más de un día, varios días. Los permisos son por horas. Entonces la norma no ha dicho nada de las horas. Es decir, de acuerdo con la legislación, una persona bajo el régimen CAS no tiene derecho a permisos. No tiene ese derecho a permisos
para ejercer la docencia o por estudios que sí tiene un trabajador 276 y sí lo regula su norma, sino que tendría que esperar de repente a que termine su jornada de trabajo para irse a estudiar o para enseñar de repente. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado, ¿ya? Porque siempre hay esas confusiones. Claro. Licencia es una cosa y Claro. permiso es otra cosa, ¿ya? Ya, ahora, una persona que va, por lo general las personas que trabajan bajo este régimen van renovando cada 3 meses, ¿no? Cada 3 meses llega tu adenda, no lo firma y bueno, ya más o menos uno sabe que cada 3 meses va a tener que firmarlo. Pero ¿qué pasa si el empleador se olvida de traernos nuestra adenda y nosotros seguimos laborando? Nos convertimos en 728. Interesante, qué interesante pregunta. Bueno, y seguramente las personas que nos están viendo seguramente han estado cruzando los dedos para que hagan esta pregunta. De hecho, yo he trabajado, como le comentaba, también bajo el régimen CAS y yo tenía esa idea de que si mi empleador se iba a olvidar de traerme mi adenda cada cumplido los 3 meses, decía, ya estoy 728, y yo estaba cruzando los dedos para que se olviden y no sé, ¿no? Desnaturalizan Claro. como equivocadamente, ¿no? En todo caso, usted sácanos de, Mira, justamente de la duda. te diré que el tema que has tocado implica desarrollar el tema de la prórroga automática. La prórroga automática significa que eres un CAS, ¿ya? Eres un CAS contratado y tu contrato obviamente tiene un plazo de vigencia y continúas trabajando, pero tu empleador se olvidó de hacerte firmar tu renovación o tu prórroga, que son diferentes las dos cosas. Y tú, Hay que hacer la distinción. sí, pues, es diferente, ¿ya? O sea, dentro del año fiscal, de enero a diciembre, adenda de prórroga. Ya. Pero para pasar a otro año fiscal, adenda de renovación. ¿Ya? Entonces, ojo eso de ahí. ¿Ya? Pero lo que te decía, la prórroga automática ha pasado por, igual también hasta por 2 etapas. Al inicio no existía esta figura de prórroga automática, que es la presunción de que si continúas trabajando en una entidad pública y eras CAS, pero trabajas con un contrato CAS vencido, se presume que tu contrato o tu adenda de prórroga o renovación se ha ampliado automáticamente la vigencia. Al inicio no existía eso, y es el Tribunal Constitucional el que incorpora esta figura. ¿Ya? Eso a muchos se les pasa eso, ese detalle. Después el Tribunal Constitucional se rectifica y dice, no, la prórroga automática no es compatible con el régimen laboral, con los derechos de los trabajadores. Demasiado tarde. Con el Decreto Supremo 065/2011 se incorpora la prórroga automática ya a nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Y el Tribunal Constitucional ha dado luz verde para eso, para esa figura, ¿no? A pesar de que había cambiado de criterio. Entonces, en el 2011 se incorpora formalmente o expresamente la figura de prórroga automática de la presunción de la extensión al plazo de vigencia. Pero en el 2014, hubo un cambio con el segundo pleno jurisdiccional supremo en materia laboral, que justo lo tengo en mis manos, la cual señalaba de que si continuabas trabajando sin contrato o con un contrato vencido, no se daba la prórroga automática. Es decir que si bien el periodo pasado es válido, podías empezar a contar los meses para ganar estabilidad laboral, es decir, para tener un contrato a plazo indeterminado. ¿Cuál de esas posiciones es la que predomina actualmente? Esa fue la del año 2014, pero en el año 2016 cambió otra vez la figura. Cambió la figura y actualmente se dijo, no, sí existe la prórroga automática. Es decir, la figura recogida en el Decreto Supremo 065/2011 PCM, sí existe. Y quiere decir que en la actualidad, si tú tienes un contrato CAS, pero se olvidaron de hacerte firmar la renovación, y bueno, tú estás 2 meses, 3 meses, 4 meses, y tú dices, uy, yo ya soy estable, ¿no? Entonces, te doy la mala noticia que ahí se aplique la prórroga automática. Quiere decir que el mismo plazo de vigencia de tu contrato o tu adenda pasada automáticamente se entiende prorrogado, ¿no? Entonces, ampliado automáticamente. Por el mismo periodo. Por el mismo periodo. Entonces, eso va para las personas que piensan que el trabajar sin un contrato ya los hace estables, ¿no? O ya desnaturaliza su contrato, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa si pasa más de un periodo? Digamos, yo firmaba mi contrato cada 2 meses
o cada mes, porque también hay casos en los que Sí, cada mes sí. se firma la adenda, ¿no? Entonces, este mes no firmé, pero seguí trabajando y seguí firmando, poniendo mi huella cada vez que ingresaba a mi entidad laboral. Y pasó un mes y pasaron 2 meses, o sea, se sigue prorrogando de manera consecutiva en cada caso. De repente han pasado 3 meses y durante los 3 meses he elaborado con normalidad, pero no he firmado la adenda correspondiente para Qué buena pregunta. En realidad, porque ahí estaríamos ante la prórroga de la prórroga, Exactamente. que no existe. Entonces, ¿qué pasa? O sea, Entonces, yo considero que ahí podría de repente hacerse una buena defensa y decir, no, la primera prórroga te la paso, pero la segunda prórroga de la prórroga no existe, no está regulado expresamente ni en la norma ni en el nivel jurisprudencial. Entonces, por ahí podría haber un argumento para poder ganar estabilidad laboral de repente, ¿no? Porque es muy diferente de cuando te prorrogan formalmente con una adenda y pasa un mes, 2 meses, 3, 4 meses, o 1 año, 2 años, o 5, ya te decía que llevamos casi los 10 años, sí, pues. y no hay límites para prorrogar en forma escrita, pero no está regulado la prórroga automática de la prórroga automática. Entonces, es un dato que para tenerlo en cuenta, pues, para la persona que esté en esa situación. A ver si nos escriben o nos comentan si hay alguien que esté en así. De hecho, se da. Yo por lo menos he visto casos, no de prórroga, pero sí la prórroga automática lo he visto en algunos compañeros, ¿no? Que estaban elaborando, ¿no? El empleador se olvidó, pero también algunos días, ¿no? Los primeros 10 días, 5, la primera semana de pronto. Y recién es que ellos siguieron elaborando y no pasó nada, porque evidentemente se entendía esa Claro, prórroga de su el otro detalle es que para la prórroga automática hay 2 requisitos, ¿ya? A ver, ¿cuáles son? De que haya vencido tu contrato y de que sigas trabajando con el contrato vencido, ¿ya? Porque muchas personas se equivocan al momento de ver esto y dicen, mi contrato supongamos que duraba hasta el día 30, ¿ya? Este mes trae... Estamos marzo 31 días. 31 días, Sí. ¿ya? Ya, bueno, no estoy seguro, pero ya. 31 días, por favor. Ya, entonces ya, supongamos que tu contrato venza el día 31 de marzo. ¿Ya? Tu empleador tiene la obligación de comunicarte 5 días antes, 5 días hábiles antes de que venza, decirte, ¿sabes qué, Sandra? Ya no voy a renovar tu contrato. Entonces, no te comunica, pues se olvidó de comunicarte. Llegó el día 31 y entonces tú dices, pero tampoco me han hecho firmar mi contrato, ¿no? Y no me han comunicado mi vencimiento, así es que yo voy a venir en abril a trabajar, ¿ya? Normal, ¿no? Porque yo escuché que la prórroga automática se daba y se prorroga en forma automática por el plazo anterior de vigencia, porque mi contrato de repente duraba 1 mes, 2 o 3 meses, pero llega en abril y no te deja ingresar. ¿Se dio la prórroga automática o no? ¿Qué pasó allí? Hay un despido arbitrario que... No te comunicaron, ya venció tu contrato el 31, pero tu empleador no te comunicó, no te comunicó. Y la mayoría de personas piensa que ahí se ha dado la prórroga automática, cuando no se ha dado. Porque el requisito para la prórroga automática son 2, como te decía, que haya vencido tu contrato y que hayas continuado trabajando. Y si no trabajas el 1 de abril, no se da la prórroga automática. Claro, no se configura el segundo elemento. No se configura el segundo elemento, porque tienen que darse los 2 juntos, ¿ya? Y entonces ahí podría, y se da en efecto, pues, no una figura de prórroga automática. Depende del tema de responsabilidad por no haber comunicado. Claro, digamos, ¿qué podría ser una persona que se encuentra en esa situación de que, digamos, el empleador jamás le comunicó o ya no puede hacer nada, simplemente ya te impiden el ingreso a la institución? Tú ya no apareces, cuando pones tu huella, no aparece error. Es una experiencia, ¿verdad? No, pero he visto, es que uno cuando está en instituciones públicas de todo, sí. ¿verdad? No, en realidad... Realmente no he pasado por esa circunstancia, pero sí debe ser muy traumático. Sí, en realidad lo que se tiene que ver, o la forma como ganar estabilidad laboral, justamente vamos por ahí, es de que no, el contrato CAS de todas las personas no es igual, ¿ya? Existen personas que ya ganaron estabilidad laboral y les hacen firmar un contrato CAS. Les hacen firmar o postulan de repente, ¿no? Entre comillas. Y hay personas que nunca trabajaron en la administración pública, es decir, no tienen estabilidad laboral e ingresan por primera vez como CAS. Entonces, el vencimiento de uno va a ser diferente al vencimiento de la otra persona. A ver,
antes de pasar a ese tema, que ya hemos entiendo de lo que está hablando, vayamos al caso de la persona que, por ejemplo, que no fue notificada previamente del vencimiento de su contrato CAS. En ese caso, no se configuró, decíamos, el segundo elemento. Claro. Basta que la persona trabaje un día para que se configure el segundo elemento y que pueda darse la prórroga en... Sí, bastaría que ingrese pues el 1 de abril. Un día, el 1 de abril, si que cae el día laborable, tampoco va a ir a domingo a trabajar, ¿no? Claro. Ya, para poder darse la prórroga automática. Lamentablemente, estas malas acciones, malas prácticas de las entidades públicas deberían ser supervisadas por SERVIR, por la Autoridad Nacional de Servicio Civil, ¿ya? Porque SUNAFIL ve el tema de régimen laboral privado, ¿ya? Pero SERVIR ve todo lo que son 276 y CAS. Lamentablemente SERVIR no tiene inspectores laborales, no hacen lo que hacen trabajo de campo. Entonces se dan en la vida real muchas arbitrariedades, ¿no? Y muchos trabajadores no saben a dónde quejarse. Entonces lo que tendrían que hacer es, la práctica te comento, van a SERVIR, presentan una queja y dicen eso me sucedió, o de repente no me pagan mis vacaciones truncas hace medio año, un año, y SERVIR lo que hace es requerirle a la entidad que informe, ¿no? Pero lamentablemente la falta de personal, considero yo, no le da ese abasto que sí tiene de repente SUNAFIL, relativamente si lo comparamos a SERVIR, y se dan estas situaciones, ¿no? Que nada prácticamente, ¿no? Salvo que ya llegan a esa vida laboral que lo vamos a ver. Ahora lo vamos a ver también. Entonces, ya saben, si han logrado trabajar por lo menos un día y no han firmado su contrato de renovación, ustedes pueden tener la seguridad de que lo que se ha producido allí es una prórroga automática de su contrato administrativo de servicios y que pueden seguir laborando, ¿no? Porque tienen que reunir los dos requisitos, ¿no? Así es. Bueno, ahora pasemos a justo el caso que usted nos estaba poniendo. ¿Ya? Una persona que de pronto ya pues no logró trabajar ni un día más y por lo tanto se ve con la sorpresa de que su contrato ha terminado, bueno, ya el empleador no le va a renovar más. ¿Qué pasa? A ver, ¿ante qué beneficio va a lograr, con qué beneficio se va a ir, con cuánto dinero se va a poder ir esta persona para buscar otro trabajo, ¿no? Bien, me imagino que me preguntas de un trabajador que no ha ganado seguridad laboral, ¿no? A ver, pongámonos en ambos casos, porque también se ve bastante eso, ¿no? De claro, que una persona trabajaba antes digamos, trabajaba como servicios no personales o que tenía otra forma y luego pasa a casa, en fin, hay mucho ese cambio de la administración pública, ¿no? Sí, el detalle es que son situaciones diferentes, ¿no? Hay uno que se denomina como los CAS puros, es decir, los que nunca fueron servicios no personales. Comencemos por los CAS puros. Empezaron a trabajar bajo el régimen CAS y terminaron bajo el régimen CAS. Tenían sus adendas firmadas. Aunque sean en diferentes puestos. Aunque sean diferentes puestos. Pero siempre fueron CAS. Siempre fueron CAS. ¿Qué pasa con estos CAS puros? Termina su contrato y el día que dejen de trabajar van a tener derecho al certificado de trabajo y al pago de sus vacaciones truncas si es que no hubieran salido. Perdón, al pago de sus vacaciones o las vacaciones truncas si es que estuvieran pendientes. Claro. Supongamos que gozaste tus vacaciones cuando trabajaste y ya no tienes nada, el día que dejas de trabajar no te van a liquidar nada. Muchas personas confunden, justamente hace algunas semanas llegaba alguien a mi estudio y me decía, doctor Jara, me deben mi entidad mis vacaciones truncas y mi liquidación. Cuando hablaba de liquidación se refería a la CTS. Y yo decía, sí, seguro. A ver. Y lo más extraño que me decía que mi entidad ya lo está tramitando, ¿no? Y ya sabía cuánto le iban a pagar. Entonces, sacando la cuenta, al final eran las vacaciones truncas lo que era su liquidación, en realidad. No, esa liquidación no es por CTS, ¿no? Entonces, si es que has salido de vacaciones, lamentablemente no te vas a ir con nada a tu casa. Hay personas con certificado de trabajo y bueno, experiencia laboral. Hay personas que bueno, el caso te decía que ya lleva casi 10 años y hay personas que han pasado varios años, y eso ocurre en el Estado, han pasado varios años y nunca han salido de vacaciones. Y el día que deja de trabajar, ahí le empiezan a liquidar varios años y ahí sí le sale pues un monto considerable, ¿no? Claro. Eso en el caso de los contratos normales. Las vacaciones en una persona contratada bajo este régimen es igual que los otros regímenes laborales. No es igual.
Porque, mira, hablamos que teníamos 3 regímenes laborales, Sí. ¿ya? El 276, 728 y el CAS. Ujú. En el 276 se le paga una remuneración anual por año calendario, ya que son las vacaciones, pero no puedes acumular más de 2. ¿Ya? En realidad, la norma te señala que no puedes acumular más de 2, no te dice que vas a perder. Si es que no saliste de vacaciones por 3 años consecutivos, no te señala que vas a perder, únicamente te dice no puedes acumular más de 2. Yo considero que la norma señaló no puedes acumular más de 2 porque no es conveniente que el trabajador, para la salud. para la salud del trabajador, estar tantos años sin salir de vacaciones. Pero Servir, ¿no?, lo interpretó de otra manera. Servir dijo, no puedes acumular más de 2, significa que el periodo más antiguo lo vas a perder. Es decir, no estamos frente a una figura de prescripción, sino estamos ante una interpretación que hizo Servir, bueno, y hay que decirlo, pues tiene peso, ¿no? Porque es el órgano rector en materia de recursos humanos, y Servir dice, supongamos que hayas estado 5 años sin salir de vacaciones, los 3 años más antiguos los has perdido, únicamente te voy a pagar 2 años. O sea, si no los gocé en su momento. Si no los gozaste en tu momento, ya los perdiste. Entonces, únicamente el día que dejes de trabajar te voy a pagar 2 remuneraciones, que equivalen pues a 2 años, a 2 vacaciones de 2 años calendarios, ¿no? Medio injusto eso también. Es injusto. Y por no salir de vacaciones, ¿me van a pagar algo? No te van a pagar nada. O sea, Igual en el caso de los casos. En cambio, en el caso de los trabajadores 728, también del sector público, por no salir de vacaciones, les van a pagar una remuneración adicional. Aparte que le van a pagar su remuneración por haber trabajado obviamente en ese mes. Quiere decir que por cada año calendario que no ha salido de vacaciones le van a pagar 2 remuneraciones. Y no hay un límite de que temporal. Voy a acumular 2 o más, si no puedes estar bastante tiempo. O sea, digamos, estoy 5 años trabajando sin haber salido de vacaciones. Y tendrían que pagarte los 5 años 10. más la indemnización vacacional por no haber salido. Que es una remuneración más. Una remuneración O sea, que adicional. si no salía en 5 años, Sí, te no tendría que sería. dar 10 remuneraciones. 10 remuneraciones vacacionales. No sé si es un monto. Antes de que me olvide, los CAS tampoco tienen tope para acumular vacaciones. Como te decía, hay personas que están 5 años trabajando, nunca han salido de vacaciones. Por eso te decía que salen con una liquidación más o menos considerable, ¿no? Porque no hay ese tope de 2 años, ¿no? Que, bueno, esperemos que algún día se cambie de criterio, En porque todos los no regímenes, hay en sustento legal en realidad, ¿no? Y recuerda que los derechos laborales son irrenunciables. No podría decir que no salí de vacaciones y porque el trabajador no quiso salir de vacaciones. Nadie en su sano juicio no quiere salir de vacaciones. Muchas veces el trabajo que se Muchas veces el acumula, uno trabajo, no quiere... de repente tu jefe te dice te necesito, ¿cómo te vas a ir? ¿No? Y aparte de pasar esa situación, te voy a decir, no, el periodo que no ha salido ya lo perdiste. No es Me lo parece que mismo, es un ¿no? criterio Sí, esperemos, te digo, que un día se cambie ese criterio, ¿no? Claro. Ya, entonces, a ver, estábamos con los CAS puros. Ya, entonces una persona que sale, que ya no se le renueva el contrato, lamentablemente si ya gozó de sus vacaciones, no. Sí, Ya lamentablemente sí, no tendría otro beneficio, ¿no? No hay la liquidación, es el que dicen. No hay una liquidación, ¿no? Intentaron un proceso judicial y hay malos abogados que se prestan para eso, ¿no? Lamentablemente, que le dicen, no, tú tienes derecho a tu CTS, ¿no? Vamos a hacer tu proceso judicial. Y bueno, obviamente le cobra, ¿no? Y la persona mayormente no conoce sus derechos y está 1 año, 2 años y termina, el juez se vendió, no te dieron la razón, ¿no? Y realmente los CAS puros no tienen ese derecho, ¿no? Entonces, ya vamos a hablar de los CAS no tan puros. A ver, ¿Ya? pasemos ahora entonces, profesor, a los CAS no tan puros. ¿Cuál es la situación con ellos? Los CAS no tan puros son las personas que ya ganaron estabilidad laboral antes de pasar a CAS, ¿ya? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Porque te decía que el CAS surge en un contexto de que el Estado se estaba llenando de trabajadores de servicios no personales, ¿ya? Y cuando sale el CAS, justamente se buscó eliminar esos servicios no personales o reemplazar estos servicios no personales y crear el CAS. Lamentablemente siguen existiendo los servicios no personales a la par con los servicios CAS. Sí. Entonces hay personas que antes de ingresar a CAS están trabajando 1 año, 2 años, 3 años y la entidad muchas veces en el temor, en la creencia de que pasándolo a CAS ya no le van a hacer un proceso judicial o ya va a perder sus derechos, le dicen
te voy a pasar como CAS y vamos a simular un concurso, tú vas a presentar tus papeles y tú vas a salir como ganador, ¿no? Entonces, está 4 años como CAS y después dicen, ¿sabes qué? Ya no te necesitamos, no te renovamos tu contrato. Y esta persona dice, oye, pero he trabajado 10 años como servicio no personales y 4 como CAS, tengo más derechos. Entonces, precisamente estas personas que ya ganaron estabilidad laboral antes de pasar a CAS, ellos son los que van a poder impugnar este despido y poder regresar a su institución, ¿no? Entonces, y regresar obviamente con un régimen laboral estable, no como CAS obviamente, sino puede ser como 276 o como 728, dependiendo del régimen laboral de su institución. Ya muchas personas creen equivocadamente que uno puede escoger el régimen, ¿qué régimen laboral? Yo me voy a... ¿Cómo uno sabe a qué régimen le correspondería? Si al 276 o al 728 en el caso de que... Eso está dentro de la misma norma de creación de la entidad. Hay, por ejemplo, supongamos que nos vayamos a gobiernos locales. Los gobiernos locales, lo primero que uno tiene que hacer para iniciar un proceso laboral contra una municipalidad es revisar la ley orgánica de municipalidades, la cual regula el tema de regímenes laborales de gobiernos locales. Te dice, los empleados están bajo la 276 y los obreros están en la 728. Ya no te queda más opción. Claro. No podría haber un empleado que diga, uy, pero yo escuché la entrevista y decían que la 728 tiene CTS en el banco, tiene vacaciones, yo voy a hacer 728. No puedes hacer eso porque la norma, la misma ley orgánica municipal te dice que únicamente los obreros están en la 728 y los empleados están en la 276. Entonces, o sea, hay una determinación legal que establece a qué régimen claro, va a pertenecer. O en el caso, supongamos en el caso de que en tu entidad se contrate solo 276, tú no vas a demandar para que te reponga como 728, ¿no? Entonces tendrías que ver qué régimen laboral tendría que adecuarme a la que adecuarse. Y eso implica pues también qué tipo de proceso iniciar, si un proceso contencioso laboral, administrativo laboral o contra el proceso ordinario. Entonces, ¿cómo sería cada caso? O sea, los trabajadores que pretenden su inclusión al régimen 276 van a tener que iniciar un proceso contencioso administrativo, ¿no? Mientras que los trabajadores que pretendan su inclusión al régimen laboral de la actividad privada tendrán que iniciar un proceso laboral, proceso ordinario laboral de repente, ¿no? Okay. Bueno, en Lima ya con la nueva ley de proceso de trabajo que es un poco más rápido, relativamente más rápido, ¿no? Vamos a hablar de eso también. Y bueno, entonces esta persona solamente por haber trabajado como servicios no personales anteriormente ya gana estabilidad cuando una vez que no se le renueve el contrato, o qué requisitos más debe haber cumplido, el tiempo quizá. Sí, depende. Mira, seguramente has escuchado el tema de periodo de prueba, ¿ya? El periodo de prueba es el tiempo mínimo que tú necesitas haber trabajado para ganar estabilidad laboral. En el régimen laboral de la actividad privada 728 necesitas haber pasado tus 3 meses por regla general, es decir, 3 meses con un día por lo menos, para ser estable, ¿ya? Mientras que en el régimen laboral, la actividad pública, para ganar estabilidad laboral, necesitas mínimamente 1 año con un día, es decir, más de 12 meses continuos y que se presenten los 3 elementos de la relación laboral, ¿ya? Para que puedas demandar tu estabilidad laboral. Entonces, vayamos al caso de un trabajador que en su entidad únicamente se contrata 728. Entonces, siguiendo lo que hemos dicho, ¿cuál será el término mínimo para poder ganar estabilidad laboral? 3 meses con un día. Trabajó 3 meses con un día, ya es estable. Si es que ha trabajado la modalidad informal de servicios no personales, porque recuerda de que la 728 te regula de que en toda contratación laboral se presume que hay un contrato a plazo indeterminado si es que se dan los 3 elementos de la relación laboral, que es decir, la prestación personal, una subordinación y el pago de una remuneración. Se dan los 3 elementos de la relación laboral, por 3 meses, un día ganaste estabilidad laboral. Siempre, obviamente, que no hayas suscrito un contrato temporal por ese tiempo. Hablamos de una contratación informal, porque la 728 te regula la posibilidad de que haya un contrato laboral verbal, ¿no? En cambio, si tú deseas, si tú dices, yo quiero pasarme a la 276 o soy casi, a mí me corresponde la 276 de repente. Entonces debiste haber trabajado por lo menos
un año, con un día, de repente, o con un mes, para poder ganar estabilidad laboral antes de pasar a casa, ¿no? Entonces, ¿y eso qué origina? De que una vez que has ganado estabilidad laboral, si después te contratan de repente bajo la modalidad de CAS, ya esas contrataciones posteriores son inválidas. Entonces, obviamente, tu entidad no te va a decir que es inválido. Tendría que ser previamente un proceso judicial para que invaliden todo este periodo y obviamente te reconozcan como laborado y te paguen los beneficios laborales que hubieran correspondido en todo ese periodo, ¿no? Durante todo el periodo que trabajas, ¿no? O sea, uno, digamos, saca la cuenta y dice ya, yo efectivamente he trabajado 4 meses antes de ser CAS como servicios no personales, por lo tanto a mí me correspondería pasar como estabilidad laboral, digamos, 728 por ejemplo. Claro. Entonces lo que tengo que hacer, lo que tiene que hacer esa persona tendría que accionar judicialmente, Sí, presentar su, para eso, en este caso, por eso, su para eso es laboral. necesario reunir los medios de prueba. No basta de que hayas trabajado de repente un año, si no tienes cómo acreditarlo. Mi recibo por honorarios. De repente tu recibo por honorarios, las entidades muchas veces se equivocan y te envían un correíto y te dicen necesito ese informe para el lunes, o de repente te dieron photocheck, o te hicieron firmar el cuadernito de ese cuadernito que hablábamos al inicio, ¿no? Hay que tomar la fotito. Todo eso, y hay entidades que se equivocan tanto en realidad, que te premian como el mejor trabajador del año y eres un trabajador por servicios no personales, ¿no? Y eso lo he visto, lo he vivido, no puedo decir qué institución pública, pero se da, ¿no? Se da, en realidad hay muchas formas de acreditar, fotografías incluso, ¿no? Fotografías, videos, de repente está... Testigos también, entonces, pero tendrías que tratar de armar toda la estrategia legal y obviamente todo el sustento que acredite que superaste el periodo de prueba y ya lo posterior ya cae por su propio peso y la contratación posterior sería inválida, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué sería inválida? Porque recuerda que no se puede pasar de una situación más favorable a una situación menos favorable. Más favorable un régimen 276 o 728 y menos favorable un régimen CAS, ¿no? Entonces no puede ser. Puede ser al revés de repente, pero no puede ser de más a menos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Bueno, profesor, ha sido realmente muy ilustrativo entender eso porque tenía muchas dudas. Yo siendo una trabajadora CAS, le confieso, he tenido muchas dudas acerca de los derechos que me asistían como tal, ¿no? Y yo sé que también quienes nos están viendo y quienes seguramente también trabajan bajo ese régimen o conocen a alguien, un familiar que labora bajo ese régimen, no terminan de entender los alcances ni las diferencias que hay con otros regímenes laborales. A veces tienen compañeros de trabajo que uno es CAS, el otro 728 y el otro es 276, ¿no? Y los tres tienen alcances laborales diferentes, ¿no? Y a veces eso se nota, como decía, cuando llega pues el 28 de julio, Navidad, ¿no? Uno ve con pena cuando le depositan solo 300 soles para quienes somos CAS, los aguinaldos correspondientes, ¿no? Que por lo general ascienden a 300, 350, ¿no? Sí, no desde hace ya algunos años se ha congelado en 300. Se ha congelado, ¿no? Sí. Esperemos que suba este año. Ojalá que sean más dadivosos en ese aspecto. Sí. Pero profesor, también hay algunas preguntas que nos están haciendo llegar y que vamos a empezar a contestar para que nuestros amigos no piensen que nos hemos olvidado de ellos. Dice, buenas tardes amigos de Legis.pe, mi consulta es si he renunciado a una entidad pública donde presté 4 años de servicios en el régimen CAS, ¿qué beneficios médicos? Creo que esa pregunta un poco ya la hemos contestado, ¿no? O sea, le decíamos que si esa persona, usted nos había dicho si esa persona ya había pasado sus vacaciones. Sí, lo que tendría que hacer esa persona es ponerse en lo que decimos hace un momento. ¿Soy un CAS puro? ¿O fui un CAS puro? ¿O fui un CAS mixto? Y la respuesta, bye, ¿no? Claro, ya la vimos. Sí. La mayoría de las preguntas que nos han planteado los oyentes ya las hemos absuelto realmente. Y bueno, vamos comentando en todo caso, profesor, mientras voy identificando algunas preguntas claro. que nos han, porque de hecho hay ahora mismo quienes están escribiendo en este momento también los estamos leyendo. No, claro, pueden seguir formulándolas. Sí, por supuesto. Encantado. ¿Qué opina? Hoy día, para quienes no sepan, el Congreso, por insistencia, ha aprobado la ley del trabajador judicial, la ley de carrera del trabajador judicial, que lo que hace es sustrae a los trabajadores judiciales de los alcances de la ley del servicio civil
para incorporarlos a un nuevo régimen, ¿no? Que es la ley de la carrera del trabajador judicial. Probablemente esta ley, según lo que ha dicho el presidente del Poder Judicial, Duberly Rodríguez, se va a publicar el día sábado ya en el Diario Oficial del Peruano, por lo tanto desde el día domingo ya va a estar vigente. ¿Conoce un poco los alcances de esta norma? ¿Nos podría comentar algo? ¿Le parece bueno, malo, positivo, negativo? Creo que con mi comentario vamos a perder suscriptores. No. Bien, en realidad... Pero no tiene la opinión fundamental, sí, en realidad esto no es nuevo, ¿ya? El tema de la exclusión de los trabajadores del Poder Judicial a los alcances de la Ley de Servicio Civil y de la mano con la creación de una carrera del servidor judicial, eso ya viene de hace bastante tiempo, viene gestionándose desde hace varios tiempo, porque va justamente contemporánea con la emisión de la Ley de Servicio Civil y esa, ¿cómo podemos decirlo para que no suene mal? Y esa actitud de varias entidades de excluirse de la Ley de Servicio Civil, ¿no? Recordemos que la Ley de Servicio Civil, ¿qué es lo que busca? Unificar esos regímenes laborales que hemos hablado, que solo son los generales, porque hay más especiales, profesores, policías, médicos, y cosa que no vamos a ver ahora porque no sería inabarcable. Sí, de repente en otra oportunidad. Entonces, lo que buscaba la Ley de Servicio Civil es unificar estos regímenes laborales, los generales, como hemos visto, en un solo régimen laboral, pero las entidades lamentablemente no están muy convencidas, digamos, ¿no? Y buscan su exclusión. Una de estas entidades es el Poder Judicial, precisamente, que considera que por la especialidad de las funciones que realiza no debería estar bajo los alcances de la Ley de Servicio Civil. Yo he revisado su reglamento de la Ley de Carrera Judicial, que en esta Ley de Carrera Judicial, ojo, no están los jueces, sino los trabajadores del Poder Judicial. Estaba revisando hace ya unas semanas, creo, que está desde los trabajadores administrativos hasta los choferes, ¿no? El personal de informática. Sí. Entonces yo me pregunto, ¿qué labor especial realiza, sin menospreciar a las personas que realizan estas funciones, a los choferes, a los trabajadores de informática, o trabajadores de limpieza de repente, de mantenimiento dentro del Poder Judicial, que amerite excluirlos de la Ley de Servicio Civil? O sea, de este proceso de reforma del empleo público, y eso es una gran inversión que hace el Estado a contratar personal en servir y hacer todo este proceso de estas charlas, de proceso de reforma del empleo público, para que una entidad de repente no esté de acuerdo y busque pues su exclusión. Entonces, en realidad yo no soy muy partidario de eso. Sí lo considero pues beneficioso para los trabajadores del Poder Judicial, porque su situación laboral se va a ver mejorada, porque hay muchos trabajadores CAS que laboran también en el Poder Judicial y que sus remuneraciones son bien bajas en realidad, comparados a los trabajadores 728, y con eso va a mejorar, ¿no? Pero obviamente, como decía, el sustento, no hay un sustento que los excluya de la Ley de Servicio Civil, ¿no? Tampoco pues podemos tapar el sol con un dedo, y eso va a originar de que después le siga el Ministerio Público y otras entidades, y todas las entidades van a decir, no, nosotros somos especial, y va a terminar en el fracaso de la Ley de Servicio Civil, ¿no? Entonces, y el fracaso de la Ley de Servicio Civil probablemente vaya acompañado también, como decíamos, de otras acciones que prefiero no decirlo en este medio, porque podría originar serios problemas, ¿no? Con servir, ¿no? Porque si fracasa el último intento de reforma del empleo público, prácticamente hablaríamos del fracaso de servir, ¿no? Entonces, y bueno, eso no lo quiere decir, pero también podría desembocar, no queremos eso, pero en la desaparición de la misma institución, ¿no? Porque si ya no hay instituciones hay que regular, ya no hay trabajadores que estén sometidos bajo la ley del derecho civil. Sí, no porque recordemos que ya se ha excluido la SBS, la BCR, el Congreso, y los trabajadores de salud, ya también, los trabajadores de salud también. Los del Ministerio Público probablemente sigan en más suerte, porque también han accionado, bueno, están haciendo el procedimiento parlamentario para el mismo, y me parece que es el mismo congresista, creo que es el abanderado ahí de los... Hay varios congresistas ahí que están... Pero como digo, yo considero que los beneficia, pero a
atenta con el tema de la reforma de empleo público, porque van a ver, todas las entidades públicas van a tener un régimen laboral diferente, ¿no? Te vas al Ministerio Público, los derechos que se regulan ahí van a ser diferentes de repente a lo del Poder Judicial o de repente a una municipalidad, y todo va a ser difícil de controlar, porque prácticamente no se va a crear un ente rector para cada entidad. Claro. Entonces, probablemente Es más caótico, claro. en vez de generar un bien para los trabajadores, se va a generar un gran problema de empleo público que ya existe, se va a incrementar el problema de empleo público, yo considero en realidad. Más fácil hubiera sido de repente fortalecer la ley de servicio civil, y si había una eficiencia, mejorarla de repente, pero no así, pues de esta forma yo no comparto en realidad. Seguramente muchas personas pues, no comparten lo que yo estoy diciendo, pero su opinión es una opinión técnica, o sea, es una opinión desapasionada, porque uno puede incluso decir, esto me favorece a mí y estoy a favor de esto, ¿no? Pero, digamos, veamos en la situación un poquito más amplia, no veamos solo el árbol, sino el bosque. Sí. Y realmente Quizás ahora no se sienta, pero después de que acá unos 5 años va a haber un gran problema, ¿no? De repente no vamos a tener un ente rector, ¿no? Porque recordamos que antes de servir pues se había desactivado el anterior ente rector, y que pasamos varios años y surgieron los servicios no personales, que fue un problema grande, ¿no? Imagínate desactivar servir, que podría darse si fracasa la reforma del empleo público, va a traer problemas realmente grandes de acá a unos años, ¿no? ¿Y cómo ve esta posibilidad que también se está planteando en el Congreso y que probablemente corre la misma suerte viéndolo ahora, de la eliminación progresiva de los trabajadores CAS para que sean incorporados en el régimen 728 o 276, ¿no? Dependiendo? ¿Le parece viable eso? Bueno, en realidad no lo considero viable, o sea, porque es una inversión millonaria, y no creo que el Estado esté en condiciones de pasar a todos los trabajadores, que dijimos que era el 40% de todos los trabajadores del Estado, a la planilla de trabajadores permanentes, ¿no? Porque implica muchas cargas, ¿no? Entonces, y ya hay una ley de eliminación progresiva que salió en 2012, y hasta ahora no se ha eliminado nada. Se puede ser la ley, pero igual no se aplica, ¿no? Igual no se aplica. Entonces, esta segunda ley, que sería la segunda parte de la... y estaríamos pues como una especie de novela. Y si se llegara a aprobar, sería un proceso que duraría bastantes años, yo creo sus 10, 15 o más años, ¿no? Y hasta eso de repente se crea otro régimen diferente, el CAS, ¿no? Y quizás con menos derechos. Y quizás con menos derechos, ¿no? Entonces, yo considero que es bien complicado que se pueda aprobar de repente, pero va a ser ineficaz. Porque Claro, como ya ha sido antes. Sí, igual los trabajadores de salud, por ejemplo, que ganaron el año pasado, verdad. su ley, recién este año se van a crear comisiones para pasar en forma gradual, que va a ser por varios años, eso no va a ser inmediato. Y es una entidad del Estado, imagínate todas las entidades o todos los trabajadores CAS, hablar de eso ya es hablar de cosas mayores, ¿no? Claro, municipalidades, Sí, ministerios. Y aparte de eso, muchos trabajadores que ingresaron al régimen CAS no han ingresado por mérito propio. Eso también hay que decirlo, y es cierto, ya lo habíamos comentado anteriormente. Vaya que muchos concursos públicos no son ganados por las personas, digamos, no es que han pasado un proceso limpio de concursos y que está ahí la persona más idónea, ¿no? Muchas veces esas personas ingresan porque conocen a la persona que lidera la institución o el área, ¿no? Y son amigos, amigas, y son personas que se recomiendan a veces. Y muchas veces se encubren formas de contratación a dedo, ¿no? También, bueno, quienes hemos visto, quienes conocemos un poco también en las instituciones públicas, y vamos, también para hablar también sin mentiras, la verdad es que muchas personas que están allí no necesariamente han sido las que han pasado el mejor examen ni nada, ¿no? Han sido personas que han llegado de pronto con la nueva jefatura, son personas que, en fin, hay de todo también, y de hecho también hay otras personas que no tampoco vamos a decir que todos, ¿no? Y hay personas que son muy idóneas, que son muy capaces y que están muchos años como CAS, y también uno ve a veces que esas personas trabajan mucho más
Y eso también es cierto, yo lo he visto y lo he vivido también, de personas contratadas bajo el régimen CAS que trabajan mucho más, que se quedan hasta más tarde, que dan mucho más de lo que su puesto exige. Y a veces vemos que las personas contratadas bajo el régimen 728, sin embargo, no dan lo mismo, ¿no? Se van a su hora, no se comprometen con el trabajo que se les asigna, no se le ve el compromiso que a veces tienen las personas CAS, porque esas personas tienen que estar peleando porque cada mes se les renueve su contrato. Entonces, ahí también Sí. hay un poco eso, ¿no? Sí, es una situación complicada, Es una situación ¿no? Algunos, muchos complicada. dicen, no, la estabilidad te genera esa situación de conformismo, de no querer aprender o de irte a tu hora de repente, que no está mal. No está mal. No está mal, Pero hay personas también que, digamos, aún en sus horas de servicio, digamos, a veces abusan también de licencias, Así es, claro. permisos, no, le dolió, se puso mal y no viene a trabajar, ¿no? Sí. Y en cambio las personas que hemos sido CAS no podemos a veces darnos esos lujos, entre comillas lujos, ¿no? Evidentemente, y tenemos que trabajar más horas, tenemos que cumplir con todo el trabajo, y también los trabajadores CAS hemos estado en algún sometidos a mucha presión por el trabajo mismo, por querer cumplir con los jefes, por el compromiso que se tiene también con la dirección en la que se esté elaborando, ¿no? Sí, yo considero que el CAS incluso no solo convive con el tema del trabajo, sino ya es una persona que desarrolla sus funciones estresado, porque no sabe si le van a renovar su contrato, ¿no? Y eso también, sí, entonces va de la mano con que está buscando de repente mejores oportunidades dentro de su institución, fuera de su institución, y tiene que cumplir su trabajo, y así no puede trabajar bien, ¿no? Y ese es otro problema. La inestabilidad es también tremenda porque uno no sabe si este mes continúa o no continúa, y qué hacemos si nos quedamos sin trabajo, porque hay que pagar las cuentas, si las personas que tienen hijos, carga familiar, se van a ver de la noche a la mañana sin la remuneración del mes para pagar todo. Entonces también hay un gran nivel de estrés para esas personas, ¿no? Y creo que en todo caso habría que compatibilizar el trabajo, digamos, la estabilidad con la meritocracia, ¿no? Para que esas personas como decía, no se dejen, o sea, no dejen de estar cada día siempre tratando de capacitarse, tratando de dar lo mejor en el puesto que están ocupando, ¿no? Eso creo que debería ser en todo caso Sí, el punto de equilibrio. Sí, hay bastante trabajo y debería hacerse ese balance. Bien complicado que se vaya a hacer eso. Lamentablemente la administración pública, justo lo decía en alguna conferencia, el Estado pues es el mayor empleador que existe en todo el Perú, ¿no? No existe ninguna empresa que tenga mayor cantidad de trabajadores, pero eso no lo salva de ser el peor empleador. Lo convierte en el principal infractor de normas laborales, ¿no? Entonces el Estado, paradójicamente, ¿no? Y tiene pues ha creado este régimen laboral CAS que hemos visto pues hecho a la medida, se puede decir, ¿no? Entonces, que no existe en el sector privado, ¿no? Entonces, en el sector público es el único ámbito en que se ve el tema de CAS, ¿no? Porque en el sector privado, por hacer una comparación, tenemos contratos a plazo indeterminado, es decir, los estables, los permanentes, y los contratos que tienen un tiempo de duración, los contratos temporales. Estos contratados temporales, el Estado te pide que para que celebres contratos temporales justifiques cuál es la causa que va a justificar ese contrato. Y si no consideras la causa que justifica la celebración de un contrato temporal, se desnaturaliza y es a plazo indeterminado. ¿Sí? Ya, eso lo llevamos al CAS. ¿Y el CAS? ¿Cuál está 3 meses, 3 claro, meses? ¿cuál es la causa que justifica que celebres en forma temporal? No tiene sentido, claro. Entonces no tendría sentido. Y como decía, tampoco no hay un límite temporal. Una persona puede estar años bajo este régimen. Podría estar años y años, ¿no? Y no es que en algún momento se desnaturalice, ¿no? Porque no existe la desnaturalización del contrato CAS. No existe la desnaturalización. Existe el tema de invalidez del contrato que hemos visto en las situaciones que ya hemos visto con las personas que eran CAS no tan puros que ya habían ganado esta vida laboral, ¿no? Pero no existe la desnaturalización como puede. No existe la desnaturalización, ¿no? Ya. Eso también es importante para quienes nos hicieron la pregunta, ¿no? Muy bien, hay gente que está, colegas que están sumándose a la transmisión también, y además están dejando sus saludos y algunas preguntas. A ver, vamos a repasar.
A ver, Damaris Barrios, gracias. Leandra Requena, en mi opinión, también dan sus opiniones, es una vergüenza que haya contratos mensuales, trimestrales, el ciudadano necesita un trabajo continuamente y con beneficios. Así es, Leandra. Andrea Maru de la Vega, hay desnaturalización de casa 728. No sé, ya lo habíamos comentado, sí. lamentablemente para quienes consideren, sí. André, pensaron eso, no, es así. Gracias, André. Oscar Quispe, después de concluida la relación laboral, CAS se genera las vacaciones truncas. ¿Qué plazo máximo hay para hacer efectivo ello? A ver, quizá lo pueda repetir. A ver. Después de concluida la relación laboral, CAS se generan las vacaciones truncas. Bueno, en realidad las vacaciones truncas se generan al corte de la relación laboral y a partir de un mes de labor se genera las vacaciones truncas. Es decir, las vacaciones truncas, ¿qué significa? Que no llegaste a los 12 meses para que te paguen una remuneración vacacional. Se truncó tus 12 meses, ¿no? De repente llegaste a 11, 10, 3, hasta un mes. Trabajaste un mes como gas, tienes el derecho a ese proporcional. ¿Ya? Hay que dividir una remuneración en 12 partecitas y una de esas 12 partecitas es lo que te corresponde. Eso es el derecho a las vacaciones. ¿Cuál es el plazo para que paguen? Bueno, según lo que señalas de varios informes técnicos, debería ser la fecha en que se paga la próxima remuneración, es decir, aproximadamente un mes. Pero en la vida real no se cumple eso, ¿no? Entonces, no sé si se refiere a esa la pregunta. Ya, Oscar, a ver. Eduardo Giovanni Sánchez, ya está, dice, bueno, no sé si lo han... La diferencia entre los regímenes laborales utilizados frecuentemente en las entidades del Estado, como bien se dijo, es el de la actividad pública y de la actividad privada y el CAS. A mi opinión, la diferencia entre las mismas en esencia radica en su naturaleza, mientras que los dos primeros, bueno, es largo, no puedo ver acá desde el iPad. A ver, Ivonne Holguín Arribas Plata nos dice, buen día, soy servidora pública del MINSA, CAS, 4 años, concursé en una plaza con una remuneración de 1.500 soles. Reclamamos para una homologación de sueldos, nos dijeron que era imposible porque concursamos con ese sueldo y si queríamos aumento teníamos que renunciar y esperar un concurso nuevo con un nuevo sueldo o el que percibe un personal nombrado, que es 2.600. Que no habría otra forma de nivelarnos remunerativamente. ¿Eso es verdad? Sí, es cierto. El CAS, si bien te permite rotar a otra área de repente o si no hay otras funciones, hay cosas que no puedes variar. Por ejemplo, la remuneración es una de ellas, ¿no? No puedes variar la remuneración. Varía la remuneración sin previo concurso, podría generar la invalidez de esa contratación a partir de que se haga esa fecha, ¿no? Entonces es un dato también porque hay varias entidades que antes se confundía mucho ese tema, ¿no? Se daba, hacías tu adenda y te incrementaban 100, 200 soles de repente, ¿no? Entonces esa persona podría ganar su proceso, ¿ya? Pero por regla general no se puede, ¿ya? Ya, o sea, esta persona tiene que volver a postular. Volver a concursar, por eso te decía que en la administración pública lanzan un concurso y el que ganaba era la misma persona que ya trabaja ahí, y resulta que ese concurso fue armado pues para que le suban el sueldo, ¿no? Entonces, efectivamente, Ivonne Holguín es así, tienen que volver a postular para que aspiren a una mejor remuneración. Si es que sigue como CAS, ¿no? Sí, es que sigue. Salvo que cambie de otro régimen laboral. Freddy Ronald, sigan así, felicitaciones, gracias Freddy Ronald. Desde dónde nos escribes no lo sabemos, pero gracias por tus palabras. Zoila Ramírez, gracias por el saludo. Pablo Zacarías García nos dice, en el régimen CAS, profesor Jara, ¿se puede pagar horas extra? Buena pregunta. A ver, profesor, vamos. ¿Quién hacía la pregunta? Gracias a Pablo Zacarías García. No nos indica desde dónde nos escribe, pero gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Sigan haciéndonos llevar sus preguntas, por favor. Ahora tenemos la posibilidad de que el profesor José Luis Jara nos conteste las dudas, consultas o lo que ustedes consideren que quisieran que acá les absuelva, porque el profesor está presto para escucharnos y para contestar las consultas que le hagamos. Sí, buena pregunta. Precisamente uno de los derechos que tiene el trabajador del régimen laboral CAS es la jornada máxima de trabajo, que son las 8 horas diarias o las 48 horas semanales, y un día de descanso a la semana, ¿ya? Entonces, si es que yo paso eso, tendría derecho al pago de un adicional, es decir, si tienen horas extras,
¿no? Que podría ser compensado con descanso, que la mayoría de entidades compensa con descanso, o incluso podría ser hasta pagadas, pero el Estado no lo va a hacer de buena manera, ¿no? Podrías iniciar un proceso judicial de repente para que te pague, si es que amerita el monto, ¿no? Tampoco... ¿Sí ha visto casos de esos? Sí, donde se paguen horas extras? Sí. Porque le comento que, por lo menos en los trabajos, en las instituciones que yo he pasado y que he visto, la gente trabaja mucho más de la jornada laboral. Supuestamente salen a las 5, pero salen a las 6, 7 u 8, y todos los días, sumando todas esas horas extras que se elaboran todos los días, ahí hay pues una cantidad de dinero. Sí. Podría ser, ¿no? Tendría que, obviamente, acreditarse porque ha trabajado en exceso, ¿no? Porque, como decía, esta jornada de trabajo que tiene el CAS, que lo tienen todos los regímenes laborales, son los periodos máximos que pueden laborar. Laboras un poco más, tienes derecho a un adicional, ¿no? Que la mayoría de entidades compensa, y hay algunos que algunos por desconocimiento nunca lo piden, ¿no? Nunca lo piden, y bueno, recuerden que tienen 4 años para pedir sus beneficios laborales. Si es que es el caso buen dato. Entonces, todavía estoy a tiempo, creo. A partir del último día de labores, sea porque renunciaste, no te renovado tu contrato, tienes 4 años para poder solicitar el pago de su beneficio. Puede ser vacaciones trocas, de repente recién te enteraste de que tenías trabajando medio año y no te pagaban tus vacaciones, entonces puedes hacerlo, si te están dentro de los 4 años, ¿ya? Entonces puedes hacerlo. Interesante. ¿Ya? ¿Y qué pasa si la persona, o sea, si el Estado no paga en los 4 años? ¿Qué pasa si habría que ver si amerita iniciar un proceso judicial? Porque en la práctica a veces te podría salir hasta más caro contratar el abogado que lo que vas a recuperar, ¿no? Podría ese tema, porque justo lo decía, Servir está haciendo algunas acciones de supervisión, pero lamentablemente no se abastece, ¿no? Actualmente, de repente más adelante ejerza otras atribuciones que tiene, ¿no? Actualmente está empezando ya al tema de ver ese incumplimiento de las normas laborales, ¿no? Sí, ya lo está haciendo ya desde hace más de un año. Ok. Eder Pilares dice, ¿qué procedimiento sigo si no me pagan las vacaciones truncas en el régimen CAS? Justo lo que estábamos conversando ahora. Bien, yo le recomiendo primero pedirlo, ¿no? A tu entidad pública, ¿no? Pedir que te paguen las vacaciones. Lo segundo es, si no, a pesar que has pedido, no te pagan las vacaciones, presentar un escrito ante la Autoridad Nacional de Servicio Civil, Servir, indicando esta situación, ¿no? De que has dejado de trabajar y ha pasado de repente 6 meses o más y no te han pagado, y Servir lo que va a hacer es oficiar a tu entidad, a la entidad donde trabajaste, para que le informen si es verdad, si te pagaron o no te pagaron, o cuál es el estado de tu pago de tus vacaciones, ¿no? Eso, aunque no lo creas, genera que la entidad se ponga las pilas y pueda llegar a pagarte, ¿no? Porque la otra es hacer un proceso judicial que, como decía, ¿no? Podría salir más caro. Lamentablemente, así que apostemos por Servir en ese caso, ¿no? Dice, Sergio Valdeón Díaz nos pregunta, si trabajo 2 meses por locación de servicios y luego paso a CAS, ¿se desnaturaliza mi contrato? Lamentablemente. Buena pregunta, lamentablemente no. ¿Ya? No, ya lo explicó también. Sí, no ha ganado estabilidad laboral todavía, ¿ya? Porque se requiere, ¿cuánto? Mínimo, depende del régimen laboral, ¿ya? Mínimo 3 meses con un día, pasar el periodo de prueba, si es que en tu entidad te correspondería el régimen laboral de la actividad privada, y si tu entidad te correspondería el régimen de la actividad pública, es decir, 276, necesitas por lo menos más de 12 meses, ¿no? 12 meses con un día o 13 meses de repente, ¿no? Un año, ¿no? Un año. Claro. Entonces ya le contestamos a Sergio. Juan Carlos Cuba nos pregunta, si una persona tiene por CAS una plaza bloqueada y viene laborando más de un año, en algunos casos se le hizo contratos consecutivos cada mes y en otros 3 meses... A ver, con esta que está completa. Sí, mejor. A ver, Jorge Richard, que es uno de nuestros más asiduos seguidores, siempre está ahí compartiendo la información. Jorge Richard, un abrazo para ti, Jorge. Vamos a hacer tu pregunta. Vamos a hacerle tu pregunta al profesor. Dice, a ver, nos pone un caso, ¿no? Cuando contratan a un trabajador bajo el régimen 728 de suplencia por 3 meses, seguidamente le hacen un contrato modal por otros 3 meses, seguidamente vuelven a realizarse otro contrato de suplencia por 3 meses y así sucesivamente, siguen alternando contratos en una institución pública, ¿el trabajador podría demandar la desnaturalización del contrato o qué puede hacer? Ya lleva 10 meses así. Buena pregunta.
A ver. En realidad ese no es el tema de hoy, Pero bueno, Aprovecharemos. hay que aprovechar. Jorge Richard siempre aprovecha. Siempre. Sí. Bueno, en realidad dentro de la pregunta se encaja dentro del régimen laboral de la actividad privada. Habíamos visto que es a plazo indeterminado y contratos modales. Modales se refiere a que tiene plazo fijo. Dentro de estas modalidades existe el contrato por suplencia que nos estaba comentando, ¿no? Pero obviamente para hacer el contrato por suplencia requieres una causa objetiva, es decir, que justifique a quién vas a reemplazar. De repente a la persona que vas a reemplazar está en su descanso pre y postnatal, ¿ya? Los 98 días, de repente tendría que contratarte por esos 98 días. El día que regrese esa trabajadora tendrías que terminar el contrato. Obviamente si te van a contratar nuevamente por un contrato modal, tendría que haber nuevamente otra causa objetiva que justifique a quién vas a reemplazar. Pero en el caso que nos comenta, se han dado varios contratos. Yo me imagino que en todas esas oportunidades que a él lo han contratado, existía esa causa objetiva. Si no existía esa causa objetiva en el contrato, o de repente regresó el trabajador al cual reemplazó y únicamente le ampliaron la vigencia o lo trasladaron o lo rotaron a otro lado, ese contrato ya estaría desnaturalizado, ¿ya? Entonces habría que ver ese tema. Si realmente reemplazaba a alguien y la persona que cuando regresaba le celebraban otro contrato para reemplazar a otra persona, si es que fuese así, no hay desnaturalización, pero si es que no fuese así, o de repente se simuló algo, entonces ahí habría que ver, ¿ya? Se habría desnaturalizado, ¿verdad? Así es. Mirna Pérez Guimaraes nos pregunta: doctor, buenas noches, la consulta. Cuando un trabajador es obligado por el empleador a renunciar faltando 15 días para que termine su contrato de trabajo y acude a denunciar al Ministerio de Trabajo, pero no puede seguir con la demanda porque no tiene dinero y tiene que regresar a su región porque vive en otra, ¿se puede seguir después de un año la demanda, ya que vive en Pucallpa y el trabajo fue en Huánuco? Buena pregunta, habría que ver el estado del proceso, ¿ya? De repente... Por abandono. De repente por abandono también podría archivarse, ¿ya? Entonces habría que estar muy pendiente del estado del proceso, ¿no? Si es que todavía no está archivado, podrías de repente retomar tu proceso y seguirlo, ¿no? Habría que hacer la consulta en el sistema de seguimiento y podría retomarlo de repente, ¿no? O iniciarlo nuevamente. Pero en todo caso, si se hubiera archivado... Si es que estás en el plazo. ¿Ya? ¿El plazo era? El plazo depende de la pretensión que estés pidiendo, ¿no? Si es la reposición, bueno, habría que ver los 30 días. Si es que pagas pago de beneficios sociales, dijimos que eran 4 años, ¿no? Entonces, A ver, ahora comentando, bueno, recordando ya este caso, una persona que está en el CAS y de pronto abruptamente lo despide. No terminó todavía la vigencia de su contrato, que son 3 meses de pronto. ¿Puede demandar despido arbitrario o algún tipo de despido inconstitucional? Sí, podría ser, pero como te decía hace un momento, esa persona que va a denunciar tendría que preguntarse, ¿soy CAS puro o soy CAS mixto? Ah, también. Si soy CAS puro, voy a gastar dinero, ¿no? Haciendo un proceso judicial que sé que no va a prosperar, pero si es que... O sea, digamos, si es un CAS puro, esa persona no tiene la posibilidad de regresar a su puesto de trabajo. Ya. Pero sí podría aspirar a una indemnización. Una indemnización podría ser, sí, a una indemnización podría ser, pero habría que verlo, o sea, si es que te comunican el corte de tu contrato, supongamos que estás trabajando 5 años como CAS y celebrando al día todas tus adendas, y el día que venció tu contrato te comunicaron que vencía tu contrato, ya no hay... No, pero digamos que me faltan todavía cumplir 2 meses en mi contrato, son 3. Y en el primer mes me lo cortaron. Sí, podría ser. Ya. Buena pregunta. O sea, ingresas recién y celebras un contrato de 3 meses. Y estoy trabajando tranquilamente el primer mes, pero de pronto tuve un problema y me cortan el contrato. Buena pregunta, porque me has hecho acordar del periodo de prueba. El periodo de prueba también existe en el CAS. Entonces, cuando uno ingresa a trabajar bajo CAS por primera vez a tu entidad, tienes 3 meses de periodo de prueba. ¿Y qué consecuencias tiene el periodo de prueba? Quiere decir de que en esos 3 meses te pueden despedir. Claro. O sea, te pueden despedir y no tienes derecho a ninguna indemnización ni nada. O sea, supongamos que ganas un concurso por medio año, ya celebras tu contrato CAS por medio año. Pasa un mes o 2 meses y la entidad te dice, ya no vas a cumplir tu medio año, te despedimos.
te dices, uy, pero me faltan 6 meses. Claro. No has pasado el periodo de prueba. Entonces, ahí va la importancia del periodo de prueba. Si pasaste los 3 meses, ahí sí, y te falta de repente 3 más, ahí podría de repente una demanda de indemnización. De repente. Ah, ya, muy interesante también. A ver, otra pregunta. Dice, Reader JS nos pregunta, doctor, muy buenas noches. Quisiera saber si un trabajador municipal que esté en el régimen CAS durante 7 años puede ser despedido. Bueno, no veo ningún problema ahí. Trabajo municipal. Sí. Habría que ver qué tipo de trabajo municipal, ¿ah? Porque en municipalidades tenemos los trabajadores obreros y los trabajadores empleados. ¿Ya? Los trabajadores obreros no pueden ser contratados bajo una modalidad de CAS. ¿Ya? Si es que se le contrata bajo CAS, es una contratación inválida. Entonces, podría de repente impugnar su contratación. Los obreros me refiero a trabajadores de limpieza pública, mantenimiento, Serenazgo. entonces, y los trabajadores administrativos, sí, pues si es que esa pregunta va, los 7 años tuvo como CAS administrativo, poco complicado que vayas a ganar tu proceso, pero si eres trabajador operativo, podrías incluso... Entonces, tendría que ver por la naturaleza de su trabajo, ¿no? Sí, habría que ver. Sergio Valdión Díaz, muchas gracias por las respuestas. ¿Se puede contratar a un CAS más de un año fiscal con adenda? Sí, bueno, hemos visto que varias personas están mucho más años incluso. Lo que no podrías hacer es hacer un contrato que tenga más de un año. ¿Ah? Porque Interesante eso también, sí. De repente, qué sé yo, de repente celebras un contrato por 2 años, no creo que se vaya a dar, pero bueno, ahí podrías... ¿Qué va a hacer con ese contrato? Alguna, qué sé yo, invalidez podría ser, ¿ya? Porque el contrato por regla general tiene 1 año de duración fiscal, máximo, hasta el 31 de diciembre. Por ejemplo, si estamos ahora en marzo, si digamos yo quisiera contratar a alguien hasta diciembre, por los 8 meses, 9 meses que falten, podría hacerlo, sí. Pero podría contratar a alguien hasta el marzo del próximo año. De marzo no podrías hacer. Claro, ya. Entonces, ahí podría de repente haber un tipo de validez de la contratación, ¿no? Que dicho sea de paso no están reguladas, pero por ahí hay una posibilidad de poder impugnar, ¿no? Como el tema de que te decía, te contrata por 1.000 soles, pero ahí te hacen una adenda y te dicen te vamos a subir 500 más, pero nunca concursaste, ¿eh? te incrementaron en forma directa con una adenda, entonces ya podrías tener por ahí chance de ganar, ¿no? Por ahí pensar en estabilidad. Sí, por ahí podrías hacer eso. Interesante. A ver, otras preguntas. Hay cantidad de preguntas. Jonathan Vicente Pari nos pregunta qué beneficios tiene una mujer embarazada en el régimen CAS. Excelente pregunta. No lo habíamos abordado y justo pensaba hablar de eso. Una pregunta. En realidad, los mismos derechos que tiene una trabajadora embarazada bajo CAS los tendrá bajo todos los regímenes laborales, ¿ya? De los 98 días de licencia pre y postnatal, ¿ya? Sí. Y tener los subsidios para esos requisitos, ¿ya? Pero eso me trae de recuerdo de que el solo hecho de estar embarazada no va a originar la obligación de que tu entidad te renueve el contrato, te amplíe el contrato. Ya supongamos de que estás trabajando, ¿no? Estás trabajando como cada 3 meses, 4 meses, caes embarazada, ya, estás embarazada y tu empleador se entera de repente y te dice, no, ya no te renuevo. Entonces, pero eso es un despido nulo, ¿no? Claro, Estás embarazada, en el régimen laboral de la actividad privada podría entenderse como un despido nulo. Acá en el régimen CAS no. Entonces ahí habría que ver el problema, ¿no? Porque podría tener de repente, si sigues trabajando como CAS, tener esos 98 días de licencia pre y postnatal, al igual que una trabajadora 276 o 728, y gozar obviamente de los subsidios, porque los trabajadores CAS son asegurados obligatorios a salud, pero el detalle es llegar que te renueven tu contrato, porque si no te renuevan el contrato, lamentablemente pues no. O sea, no puedo accionar y digamos la presunción de que ese despido es nulo no se aplica en ese régimen. No. Interesante. Habría que ver únicamente en el tema, como decimos, si ya no es estabilidad laboral o no. Ah, claro, sí, es un CAS no puro. Sí, un CAS no puro. Ahora, esta licencia por paternidad de que, bueno, se está justamente ahora planteando de que sean 10 días y no 4 como es actualmente, ¿también se aplicaría eventualmente a los trabajadores del régimen CAS? Sí, justo ya está reconocida, incluso la misma ley
29849 del 2012, Ujú. se regula expresamente esta licencia, ¿no? La licencia de los 4 días. ¿Ya? Claro, y en Entonces, caso de que se ampliara este plazo a 10 días también Sí, beneficiaría a los trabajadores sí, CAS. sí, sí. Y otro de los derechos, bueno, ya retomando el tema de los derechos de los CAS, son gozar de percibir una remuneración no menor a la remuneración mínima legal establecida. ¿Y eso qué importancia tiene? Porque en el Estado los trabajadores 276 no se regulan bajo la remuneración mínima vital. Es decir, ¿cómo así? ¿Así? Entonces, hay personas que podrían ganar menos de 850. Hay trabajadores en algunas entidades, lo sé por propia experiencia, que ganan menos de 850, 700 soles. A pesar de que la remuneración Mínima mínima vital, vital claro. actualmente es 850. Ay, ¿cómo se va a ver? Entonces, porque en el régimen laboral de la carrera administrativa no se regula, sus remuneraciones no se regulan por eso el mínimo vital. Es decir, sus remuneraciones se distribuyen, como decíamos al inicio, por varios conceptos pequeñitos que sumados dan un cierto monto, pero que no necesariamente la sumatoria de esos montos sean 850. Entonces, cuando el Estado dicta un incremento de la remuneración mínima vital, se aplica al sector privado y porque lo dice la norma, o porque lo señala la norma, por consecuencia la remuneración de los CAS también se incrementa, Sí, si claro. es que Ajá. ganara menos de ese mínimo vital, Ujú. pero los 276 se encuentra congelado, ¿no? Entonces, ahí va la importancia de la reforma del empleo público. Entonces, Claro. que quizás muchos 276 no son conscientes, creo que todavía de la oportunidad que se está perdiendo con la reforma del empleo público, ¿no? Porque allí sí Porque incrementaría. ahí sí, claro, ahí sí, y ahí habría que ver, incluso tu CTS ya se liquidaría como un trabajador del sector privado, que ahora, lo decíamos hace un momento, se liquida en base a una remuneración básica que es pequeñita, ¿no? Muy interesante también lo que nos dice el profesor. Eso realmente yo desconocía que habían trabajadores que hoy en día siguen, Sí, que sí. pueden percibir menos de la remuneración mínima Sí, vital. en realidad Eso es una novedad para mí. trabajo ese ya que se pone en la camiseta, creo, porque en Lima, y eso es en Lima, acá en Lima hay trabajadores que ganan menos. Pero de alguien que esa pueda vivir con menos de la remuneración mínima, eso es, bueno, me imagino que tiene otro trabajo. probablemente alterne con otras Probablemente, actividades. porque, con menos de 850 en realidad ni para los pasajes, ¿no? Sí, pues, ni para los pasajes. Jesús Aquima Bustamante nos pregunta, ¿por qué se decide pasar los CAS al régimen 728 y no a la ley Servir respecto del caso de los trabajadores de salud? Sí, justamente hace un momento hacíamos el comentario, ¿no? Eso, sí. El comentario, más que comentario crítica, creo, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque varias entidades están adoptando la postura de crear pequeñas islas y decir, no, yo soy especial y yo me rijo bajo la 728 y aléjate tú con la ley de servicio civil, ¿no? Igual lo mismo está haciendo ahora el Poder Judicial, ¿no? Que me decís que Claro, ya lo aprobaron. prácticamente El Ministerio es Público está en inminente, camino. ¿no? Ujú. Entonces, y varias entidades probablemente se sigan sumando a esto, ¿no? Entonces, ¿por qué lo hacen? No hay de repente un compromiso serio de parte del gobierno de fortalecer la reforma del empleo público y los dirigentes sindicales y trabajadores están apoyando mucho al fracaso de la ley de servicio civil, ¿no? Entonces hay que decirlo, ¿no? Entonces, no es solo del gobierno, los mismos trabajadores han contribuido a que fracase y ya me aventuro pues a decir que ya es casi un fracaso bueno, yo pensaba que todavía había salvación, pero ahora con la aprobación de esta inclusión ya considero ya que Es otro golpe, ¿no? está a puertas pues, de desmoronarse toda esta reforma del empleo público, ¿no? Que es lamentable porque es de hace varios años. Esta reforma del empleo público empieza en el 2008 con la creación de Servir, Sí, la claro. creación de CAS. Y además todo el dinero que se ha invertido, Todo el en dinero, su entonces, estructura que hay que decirlo, es bastante una buena inversión, ¿no? Y que bueno, ahora se pone en peligro, ¿no? El problema con todo esto es que el sistema o la contratación pública se va haciendo más caótica, se van generando como regímenes particulares para cada institución y eso a veces a la larga puede ser pernicioso porque un trabajador no sabe a qué tenerse, ¿no? Y no tiene un ente que también pueda protegerlo en caso de que la institución no lo respalde, no proteja sus derechos, ¿no? Así es, sí, sería complicado porque por experiencia la administración pública, las entidades hacen y deshacen en su entidad, ¿no? Servir ahora está ejerciendo, por lo menos resolviendo en segunda instancia, está por ahí da batalla, ¿no? Por lo menos en el tema del régimen disciplinario, ¿no?
es el que corrige varias cosas, ¿no? Lo mismo hacía para otros aspectos, pero como decía, eso vamos a ver qué pasa, ¿no? Yo no quiero ser un ave de mal agüero porque esperemos que me esté equivocando y ojalá. pase Ojalá en lo todo que caso pase, ¿no? que esto, si esto se va a dar y es inminente, ojalá que también sirva para que la institución mejore en su funcionamiento, para que no Esperemos hayan que sí, huelgas cada claro. año, para que los justiciales también tengan un mejor servicio, ¿no? Y al final lo que buscamos es que cada trabajador pueda gozar de todos los derechos que merece, pero también que brinde a la institución el mejor trabajo que pueda dar, ¿no? Para que redunde en una mejor administración de justicia en general. Profesor, vamos a tenerlo toda la noche aquí contestando las preguntas y creo que ya estamos más de una hora. Yo por mí continuaría. Sin embargo, creo que, no sé si se tiene que regresar a Huaura. Coméntenos un poco cómo es el trabajo. Y eso, bueno, ya dejándonos un poco, alejándonos del tema que nos trae aquí. ¿Cómo es la vida académica en Huaura? Nosotros ya realmente tengo que felicitarle, agradecerle que esté aquí en Lima, en Pueblo Libre, que son las instalaciones de Legis.p, y que haya tenido que venir desde Barranca, ¿no? En realidad estoy trabajando en Lima. Está trabajando en Lima ahora, pero igual Sí, vemos que su actividad allá misma es bastante activa. Sí. Vemos que está en cursos, seminarios, congresos, en el YouTube, en su cuenta de Facebook. Es imparable, doctora. Cuéntenos cómo... Sí, en realidad, bueno, espero que la salud nos acompañe unos años más hasta que ya baje un poco la presión. Pues justo lo que decías, ahora en abril sale publicado nuestro último libro, ya es el... ¿Verdad? Ha anunciado a través de la editorial Lex Juris. Sí, ya sería el quinto, el quinto hijo. El quinto libro. Y paralelo a eso, bueno, estamos con el canal. Suscríbanse, dicho sea de paso. Claro, tienen que suscribirse. Enfoque laboral. Vamos a poner el enlace debajo. Ahora le vamos a poner el enlace para que ustedes vayan a su canal de YouTube y puedan suscribirse y recibir también todos los vídeos que el profesor va subiendo cada vez, explicando temas puntuales sobre el derecho laboral público, contestando las preguntas también de sus seguidores. Estamos en eso, bueno, escribo en Actualidad Gubernamental, todos los meses sale un artículo nuestro. Ahí está, ese es el trabajo académico. Y bueno, voy editando a las conferencias que nos inviten en junio. El 2 de junio estamos en Cusco, ¿ya? Caramba, el 2 de junio. A ver, los amigos de Cusco que nos están siguiendo. Cusco, y parece que en octubre estamos por el norte nuevamente. Ya no, la fecha está por coordinar. Ya estamos ya. Pero estamos ahí. En todo el país, ¿no? Del sur, norte. Sí. Estamos, qué bueno, profesor. Realmente estoy muy contenta de tenerlo. Yo admiro mucho a las personas que hacen ese trabajo académico denodado que usted hace, y más aún cuando no es desde Lima. Eso es algo que a mí me emociona particularmente. A todo el equipo de Legis.p, que somos un equipo provinciano también, y valoramos mucho, es que a veces hay que luchar contra ciertas resistencias por el tema, ¿no?, de que a veces en Lima está concentrado todo y a veces uno reniega por eso, y por eso esos esfuerzos particulares me emocionan mucho, y nosotros desde aquí vamos a siempre a valorarlo mucho, pero también a promoverlo, ¿no? Y le agradecemos también sus aportes, que han sido bastante leídos, dicho sea de paso, en la página de Legis.p. Hemos publicado varios artículos suyos que se han viralizado, algunos de ellos. Hemos también compartido algunos vídeos que usted ha subido a su canal de YouTube, en fin. No tengo palabras para agradecerle que esté aquí esta tarde, poder conocerlo en vivo por primera vez. Y como ve, el cariño de la gente también es indesmayable, ¿no? Hemos visto que hay cantidad de preguntas, el tema también se ha prestado para eso, en verdad. Algunas palabras que quisiera para, no sé, Roger. No, bueno, salvo si podemos, si ya vamos a cerrar, en fin, daría para más, porque podría estar aquí, ¿no? Cuando problema, esté ya en casa seguramente va a ver la cantidad de preguntas que ha hecho la gente, pero yo creo que esto se puede complementar perfectamente con algún artículo, en fin, donde se pueda recoger todas las dudas, porque siempre, o sea, cantidad de personas, de verdad. Hemos tratado de abordar, y eso también lo deben reconocer las personas que han estado siguiendo este vídeo, hemos tratado de abordar varios temas. La mayoría de los temas sobre el tema de los trabajadores se ha tratado de abordar aquí, y ha sido muy esquemático respondiendo cada una de las preguntas que se han planteado. Si ustedes tienen alguna duda, pueden repetir este vídeo y verlo varias veces. De hecho, va a estar guardado en la página, pero ustedes pueden verlo varias veces para que puedan de repente ver que la respuesta a la pregunta que ustedes no pudieron escuchar en ese momento, ¿no?
Roger, creo que tienes un par de preguntas en A el ver, plano. a ver, para cerrar, digamos, a ver, para no dejar desamparados, ellos son los amigos que han preguntado, no en el Facebook, sino en la página de Legis. Nosotros este vídeo lo hemos trasladado también a nuestra página, así que no los queremos dejar de lado. Claro. A ver, vamos a saludar a Kelly Isolina Quispe Bravo, de la Universidad César Vallejo, English teacher, dice, profesora de inglés, pero igual interesada, seguramente nos cuenta su caso, ¿no? Los docentes que trabajan en instituciones educativas, JEC pone, en bolsas de horas, 30 horas, por ejemplo, por el lapso de marzo a diciembre, ¿tienen derecho a recibir CTS? Creo que escapa un poco de acá, Pero- pero podemos... Me parece que, a ver, porque esos trabajadores están bajo un régimen laboral de actividad privada. Justo eso me hace recordar, hace unos días ustedes compartieron un artículo del doctor Corrales. de Kelly, Kelly, la respuesta, claro, ahí está el artículo del juez, del magistrado Ricardo Corrales, que habla del régimen de los profesores particulares, porque justamente ellos estaban bajo, bueno, una vez que la ley del profesorado estaba en vigencia, creo, Claro. entonces ahí desarrolla el tema. Kelly, tienes ahí para consultar, de hecho es un artículo extenso, muy bueno, que no solo lo hace él, sino también una colega suya, una Quispe Sarabia, si no me equivoco. Cargamaca Quispe. Gracias por seguirnos, Kelly. Está también de Chincha Alta, bueno, Jaguar Club Chincha, el administrador ahí. Daniel Alonso Neira Tijero, en el caso de despido arbitrario se puede pedir reposición al cargo por medio de una acción de amparo. Creo que, no sé si ustedes han tocado el tema. También escapa un poco de eso y tendría que dar A unos ver, detalles para... Juan Carlos Pérez Guerrero, ¿Sunafil tiene competencia para fiscalizar el cumplimiento del pacto colectivo? Sí, habría que ver. Sunafil ve el tema de régimen laboral de la actividad privada, ¿ya? Entonces, si nos centramos, si asumimos de que la consulta va al sector público, como dijimos, hay 276, CAS y 728, es decir, el sector privado. Y el órgano Y sería... Sunafil se encarga de ver todo el tema de incumplimiento de las normas laborales del sector privado, ¿no? Entonces, incluido el tema de pactos colectivos. Pero en el sector público lo deja servir, ¿ya? Entonces, habría que ver, de repente su pregunta está para el sector privado y no de repente es un trabajador estatal, ¿no? De repente. Claro, habría que hacer la especificación. Tendría que especificarnos Sí, habría que ver. para darle una respuesta. Los seguidores están agradecidos. Por ejemplo, Mirna Pérez Guimaraes, un saludo para el doctor desde Pucallpa, dice. Gracias, Mirna. También Leandra Requena dice, excelente la información, doctor, excelente. Fernando Durán Sánchez, ¿cuál es el nombre del entrevistado? Es el profesor José Luis Jara Bautista, experto, especialista en Derecho Laboral Público. Excelente disertación, ahí está. Tomás Emilio Sandoval, respóndame por favor mi pregunta, dice. No sabemos, vamos a buscar. ¿Podrías repetirla, por favor, Tomás? Sí, por favor, han sido varias que ya... Hay preguntas que no se han podido contestar, ustedes saben, por la limitación del tiempo también, pero puedes, por favor, formularla nuevamente. O de repente me pueden escribir, ¿no? Acá, claro, también claro. en el Facebook. Claro. Como José Luis Jara Bautista, bueno, no, me agregan, yo agrego a todas las personas. Así Siempre y que, cuando no pregunten de derecho penal. Siempre y cuando de derecho penal, siempre me sucede, ¿no? Y normal, ¿no? Todo lo que son derecho laboral público, no veo muchos temas de derecho laboral exclusivamente del sector privado, pero veo todos los temas de derecho laboral público, así que por ahí me pueden comentar o de repente en mi canal de YouTube igual, ¿no? Así que otra vez haciendo el cherry también. Haciendo el cherry, ¿no? Correspondiente. Profesor, muchas gracias nuevamente. Creo que vamos a tener que finalizar esta transmisión ya porque en realidad es adictivo. No sé si se da cuenta, es adictivo. Uno puede seguir acá conversando. Sí, estamos 2 horas. Estamos casi 2 horas aquí. Y ya, bueno, lo que vemos básicamente son saludos, felicitaciones a su persona, por su, bueno, en realidad por la información tan esquemática que nos ha dado esta noche. Bueno, Hermelinda Poma nos pregunta, quisiera saber si existe STS para acá, ya lo dijo. Ya dijimos que no. Dio la mala noticia. Esther Choquehuanca, gracias doctor José, muy buena información y saludos desde Puno. Eso es lo lindo de internet, nos conecta con gente, ¿no? Sí, Puno
Puno, me parece que fin de año me parece que estamos por Puno. También Sí, anuncia el sí, profesor sí. que está en Puno también, ya de Puno, Cusco y por el Sí, norte creo. y por el norte. Por el norte, estamos. por el norte grande. Acetuno dice felicitaciones al doctor Jara, gracias. Muchas gracias por su respuesta, doctor. Juan Carlos Pérez Guerrero, creo que ha hecho una precisión. Mi pregunta va en el sentido de que son trabajadores que se encuentran en 728 y 276. ¿A qué se refería? Bueno, le puedes escribir, Juan Carlos, no te preocupes. Sí. Ahí busca en Facebook José Luis Jara Bautista, agregar y ya está, ¿no? Pero creo que después ya va a llegar a los 5.000 y va a tener que sacar una página. Probablemente Un fanpage. lo que siga ahora es un fanpage con su nombre, porque la cantidad de comentarios, de preguntas que le llegan diariamente. Pero no derecho penal, ya saben. No derecho penal, por favor. Le saca el pantallazo, sino. Amigos, ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias. Gracias por la acogida, por haber compartido. Ya estamos en son de despedida. Las últimas palabras, bueno, ya las dio Sandra. Unas palabritas finales. Síganos también, no se olviden, esta transmisión va a quedar registrada en Facebook, pero también pueden seguirnos en nuestro canal de Twitter, de LinkedIn. Tenemos también una cuenta en Instagram. Y bueno, también en nuestro canal de YouTube, evidentemente, ¿no? Esta transmisión, de hecho, la vamos a subir también a YouTube y espero que también desde allí puedan hacernos llegar sus comentarios, sus preguntas y lo que quieran. Gracias, profesor. Las últimas palabras. Duelen las despedidas, profesor. Agradecer a Legis, bueno, un gran honor conocerte, Sandra, Roger en persona, en realidad. La voz en off, yo soy la voz en off. Yo, como decía, agradezco mucho la invitación, agradezco el trabajo que hace Legis por mantenernos actualizados a los abogados, a los estudiantes, a las personas que no son abogados, pero que están ahí al tanto, ¿no? Claro, porque tienen un caso de Porque tienen pronto, un caso porque necesitan y todo las eso. asesorías jurídicas. Entonces, creo que Legis es una gran herramienta para las personas que queremos estar al día a día con el derecho, ¿no? Entonces, sigan suscribiéndose a Legis y compartiendo esta transmisión. Oh, qué lindo, Listo. muchas gracias. Gracias, ya estamos en despedida, nos despedimos, estamos con Héroes del Silencio. Enrique Bunbury. Listo, muchas gracias amigos, gracias a todos, gracias. Ha sido una bonita conversación, instructiva, ya saben. El video queda registrado aquí. Sí. No, todavía sigue, pero ya solo con la música. Ha sido una bonita jornada.